Buenas tardes a todos, estamos en el Sucucho Comiquero en otro nuevo programa especial, en este caso dedicado a un canal de televisión bastante popular que fue creador y artífice de algo sumamente fundamental para el rock internacional, el rock norteamericano, que lo vamos a desarrollar en este capítulo, ¿sí? Antes de eso vamos a presentar a la gente que me acompaña en este programa. Primero voy a saludar a Manija Fernández. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Cómo anda, Federico? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, hace un montón que no nos veíamos. El En segundo, serio, el y seguimos sin segundo vernos. integrante de este programa, Sarino Valentino, la persona que no utiliza su nombre real por una cuestión legal, ¿cierto? Hay gente que lo persigue, entonces prefiere estar en el anonimato. ¿Todo bien, Sarino? ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Y por último, la Ronit, ¿cierto? No hay ni siquiera hay que decirle el apellido, aunque digamos la Ronit, ya lo podemos asociar con Uruguay, mejor país del mundo. ¿Todo bien, Ronit? Hola gente, ¿cómo va? Bien, por suerte. Bien, en este programa especial vamos a hablar de MTV, ¿cierto? Un canal de televisión que todavía sigue existiendo en el presente. Cambió totalmente, ya vamos a llegar a esa parte cuando hagamos desde los inicios de los 80 hasta el presente, cómo fue evolucionando y cambiando. En este programa no nos vamos a enfocar tanto en la parte que fue más popular y más conocida, que fue la creación de los videoclips y la difusión de videoclips de bandas, sino en el otro costado que tuvo MTV, que es la llamada MTV Shows, ¿cierto? Todos los programas de animación para adultos, más que nada, o para público juvenil, adolescente, y algunos de live action, ¿cierto? Vamos a hacer un recorrido desde el principio hasta el presente, que es bastante triste, pero incluso algunas de estas franquicias volvieron y no sé qué, pero ya llegaremos a eso. Entonces, para arrancar, le paso la palabra a Sarino para que me cuente un poco cómo fue la creación de este canal de televisión, ¿cierto? MTV, quién lo creó, cuándo, para qué. Bueno, este canal es, según los archivos de VHS, nada, pues este canal nace en el año 81, yo todavía no estaba ni nacido. En Argentina No, todavía ni no lo faltaba conocíamos, nada. pero bueno. ¿No habías nacido en Argentina? Ojalá hubiera nacido en esa época y ahí en Estados Unidos, si hubiera vivido los plenos 90 en Norteamérica, man. Pero bueno, esa es otra historia muy Imagínate. Un poquito antes, al 78, más o menos nacer, entonces agarrar los 80 un poquito más despierto. Estaría en Seattle, viviendo en Seattle, pero bueno, eso está en carpeta para otro especial. No, este canal nace de la mano del conocidísimo empresario y productor musical Pitman, que este tipo, digamos, estaba podrido de siempre producir para grandes bandas los videos musicales y no haber un canal que dedicara o que difundiera esa música. Entonces decide crear nuestro querido y recordado MTV, porque yo no sabía que todavía sigue vivo, porque bueno, mutó a través de las décadas. Y hoy no lo he visto, pero debe ser, si ya era impresentable hace 10 años en TV, no me quiero imaginar lo que debe ser ahora, debe ser horrible. Pero bueno, empezó sus andanzas este canal en los 80, año 81, y vivió toda la época del glam rock, ese rock heavy metal glamoroso de los 80, y Guns los N' cuales, Roses, por ejemplo. exactamente, sí, bueno, y Michael Jackson. El look, le abrió las ¿cierto? puertas a todos los artistas, es más, sacó a la fama miles de artistas que eran injunables, y ese canal, digamos, fue una pieza fundamental dentro del medio artístico musical. Fue una pieza clave en eso, jugó, pero mucho. Y ya a principios de los 90 llegaba a Argentina, primeramente a Buenos Aires, la zona de capital, algunas señales. Principios de los 90, todo la señal original, la norteamericana. Todo en inglés, no había, creo que ni subtítulos existían todavía porque era el crudo así como estaba, lo mandaban acá. Algo similar a lo que hacían con los codificados de esa época, que eran tres, que era el ESPN norteamericano, el CNN norteamericano y el Cartoon Network, exactamente. Eran los tres canales codificados. Bueno, ahí estaba el MTV, que no era codificado, pero también venía la señal original norteamericana. Estaba buenísimo porque te pasaban, no sé, Headbangers Ball, de esos programas así recontra under, pero de esa a la mañana que te presentaban bandas nuevas, toda la merca full papa en esa época. Y después, en el año 93, se lanza lo que son las regiones. Entonces ahí pasa a llamarse MTV Latinoamérica.
que fue una... A mí no me gusta mucho la música latinoamericana, el rock nacional, nada de eso. O sea que de la noche a la mañana pasamos de ver Guns N' Roses a Terciopelados, por ejemplo, o Babasónicos. Digamos el primer videoclip que se pasó es un grupo chileno que se llama We Are Sudamerican Rocker. Es algodón de color. Digamos que lo que tiene MTV, como para no avanzar tanto en la historia, cuando surge en los 80, ¿cierto? Con el primer videoclip que ¿cómo era que se llamaba, Ronit? Video Kill de Radio Star. Cierto, fíjense que ya en el primer video, como era una declaración de principios del canal, el canal planteaba eso, como diciendo, a partir de este momento, estos artistas, estos músicos, no solamente van a vender, como vendían antes, su música y de última, el arte de tapa de los discos o el tema de los recitales y cómo lo hacían, sino que estos músicos ya también iban a tener que pensar en algo que eran los videoclips. Ya existían, pero no de esta manera tan masivo y esta forma de producir. Como dice Sarino, también es importante, como en los 90, cuando dice la región latinoamericana, incluso está en el documental este de Netflix que aparece, Rompan Todos, cuando habla del tema de los 90 y cómo esta empresa crea el tema del concepto de música latinoamericana. Y cuando pensamos en las bandas de los 90 latinoamericanas, no tienen nada que ver. Como muchas veces cuando se crea un género musical, lo inventa un crítico de rock y agarra a 3 bandas porque nacieron en la misma ciudad o suenan parecidos y te dicen, bueno, este es el género no sé cuánto, que si no tiene nada que ver cada una de esas bandas. Imagínense hacer un género que sea latinoamericano, que sea en un montón de países, con un montón de edades y estilos diferentes. Y entonces empezamos a nombrar todas estas bandas. Tienen cosas en común solamente que son de Latinoamérica. Después no tienen nada que ver. Pero bueno, fue la idea de esta empresa de generar esa marca como diciendo, esto es Latinoamérica. Vamos a tratar de darle importancia a estas bandas que tratan de tener algún tipo de referencia con lo autóctono de su país. Fíjense que muchas de estas bandas tenían que ver con alguna cosa de Argentina, de Venezuela, de Colombia, algo tenía que tener algo de Uruguay. Agarraban cualquier cosa que tuviera videoclip y la pasaban para adentro. Y que tenga algo algo con la región. Imagínense, ¿cierto? No sé, aparecían algunas bandas que tal vez no sonaban tan como autóctonas y a ti tal vez no le interesaba tanto. Porque sí, bueno, si vos sos uruguayo, ¿a dónde está la música uruguaya, el candombe y todo eso, ¿cierto? Si no está esa chispa, ese componente regionalista, y tal vez no le interesaba tanto. Pero bueno, fíjense que, como decía Sarino, son empresas norteamericanas, marcan esa idea, para bien o para mal, es lo que hicieron y es lo que tuvimos. Ojo que también no solamente MTV, si bien acá vamos a hablar de las series animadas que pasó en MTV y todo, bueno, vale también recalcar que Match Music, el canal también contemporáneo y rival no, la competencia de MTV, también al principio venía la señal original que era canadiense. Sí. Match Music es canadiense. Y te ponían un separador ahí en Argentina como diciendo, hola, esta es la señal argentina y eso era todo. Y después cuando lo pasaban en formato filial argentina, porque ya no era latinoamericana, era filial argentina, demostramos ser la poronga que somos. El canal se vino cualquier cosa con Cupido, el Gordo y Liberoski, todas esas pelotudes. Santiago del Moro. El Mono Mario, boludo, pero bueno. Digamos navegando con Fede, había un programa Navegando con Fede. Hola, Fede. Mirá, Minitas. Impresentable. Navegando con Fede, que hijo de puta. Ya va a venir un especial de eso que me parece que da como para leer 1 hora sobre ese programa. El Match Music. Lo que hizo también MTV Latinoamérica, como para cerrar, ¿no? Y también Match Music, el filial argenta, es que metieron el tema de los VJs. Los VJs no se usaban primeramente en el MTV norteamericano. Cuando abrió la filial argentina, la filial latinoamericana, perdón, habían 3 o 4 VJs que después terminaron quedando 2, que bueno, eran de diferentes partes de Latinoamérica, pero el que yo admiro y quiero muchísimo y me parece que es un representante de lo que fue la generación de los 90 es Alfredo Lewin, que creo que es de Chile, que tenía un conocimiento impresionante, se metía con las bandas norteamericanas, tenía un fácil idioma inglés para interpretar y para hablarlo. Y estaba buenísimo, porque el tipo se codeaba con gente como Metallica y le hacían chistes y todo. Claro, eran como fanáticos. Que todos odiamos que era Ruth. Sí,
No, fue tal vez una de las más populares, digamos lo que tiene como ese Sarino, como diciendo, bueno, ya existían radios de rock, la rock and pop, otras radios, que siempre están estos conductores, que por lo general era gente joven, que hablaba de música y de la cultura joven, y voy a decir, lo que hizo MTV hizo algo parecido, como diciendo, agarremos a estos tipos, tienen que ser conductores, pero como el canal claramente está enfocado a un público juvenil, los conductores tienen que ser gente joven. Y esta gente joven tiene que tiene que manejar los códigos de la juventud. Entonces, por lo general, algunos tenían que ver esa cuestión, como este pibe que nombraba Sarino, como diciendo, bueno, este realmente tiene un conocimiento sobre la música, le interesaba, entonces cuando hablaba era interesante las cosas que decía, porque era más parecido como un fanático, como diciendo, bueno, él es lo que yo le preguntaría a esta banda, y me parece que también era interesante. Después los otros aparte era un pseudo vocero, porque el loco iba con las reveritas de las bandas, curtía las bandas que todos escuchábamos, las gorritas para el costado, típico, clásico contexto de los 90, ¿no? Sí. Y era como nuestro representante, era el más preferido. Ruth ya era distinto, no porque haya sido mujer ni nada de eso, no tiene nada que ver, sino que Ruth era más de no salir tanto a hacer notas, sino que era más de presentarlos en el estudio de MTV. Sí. Era muy distinto. Por eso no me caía, era como raro. No por no ser mujer, no me caía porque como que no la sentía cercana. Exactamente. Sí, digamos que después hubo otros VJ, pero la característica tenía que ver con eso, ¿cierto? Me parece que acá lo que hay que retomar que tiene que ver con NTV es eso. Este canal, esta marca, tenía un sentido que tenía que ver con Latinoamérica en ese momento, regionalizarse. Y también el tema siempre, la idea de lo juvenil. Tratar de interpretar esa cosa que era importante, como diciendo, este canal tiene que ser joven y no tiene que ser forzado. Piensen que en realidad estas son empresarios que no tienen nada que ver por lo general, pero cuando vos lo veías realmente en los 90 más que nada me parece que marcó como una generación y era como bastante cool. Piensen que cuando hicimos el especial de Locomotion hace un par de programas anteriores, que ese canal se había convertido en una marca y que era cool y que estaba buena, que incluso te la podías tatuar. MTV en los 90 también se transformó en una marca de juventud, de rebeldía, antisistema, que era cool y que estaba bueno. Y que todas las bandas querían participar y estar y ser parte de eso. Porque una de las cosas que tuvo MTV cuando empezó a tener bastante popularidad es que cualquier banda, cierto, vos agarrabas, metías un primer video ahí de un día para otro vos te hacías famoso y como esta señal llegaba a todo el mundo, abría las puertas a un montón de países. Entonces tenía un poder y era bastante interesante. Esto es lo que hablamos en el especial sobre cómo nos informamos antes del Internet, la era pre-Internet. Gracias a estos canales que contemporáneamente nos traían material de Norteamérica, que ponele que el disco llegaba más tarde a editarse acá en Argentina y a comercializarse, pero vos ya la banda la conocías en el momento en que salía, porque MTV te lo presentaba, te lo mostraba y te lo ponía en tu casa, en tu cara, en la televisión. Y vos volabas. Y ya conocías 3, 4 temas y decías, me va esta banda, bueno, la compro porque me gusta el disco. Era tipo complacidas. Digamos que tenía dos cosas. Por un lado, el tema de los videoclips. Después, más adelante, incluso los making of, las entrevistas. Incluso algunas secciones que tenían que ver con los shows que también pasaban. Y después lo de MTV News, que era bastante importante, que eran como, dan noticias. Y si vos como joven te interesaba, como diciendo, estoy viendo un noticiero que habla sobre la cultura popular, cuando todavía ni siquiera está tan de moda ese término. Y como diciendo, fíjate que me intereso, me informo con esto. Y acá hubo grandes momentos, incluso están los videos, que Sarino seguramente tiene alguno, que tiene que ver con NTV, ¿cierto? Me parece que hay como algunos momentos en NTV News donde se anuncian, no sé, muerte de algunos famosos, como no sé, el de Kurt Cobain, el de Kurt Cobain lo anunció, bueno, Ruth, en donde casi quebró porque, bueno, la gente estaba como loca. Nirvana era el fenómeno de esa época, bueno, y fue algo fue una muerte pronosticada, pero bueno, eso no vamos a explayarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, Ruth lo presentó y también está el norteamericano, porque bueno, ya estaba Latinoamérica, pero el norteamericano era otra señal que ya no llegaba acá llegaba a Latinoamérica. Pero bueno, acá lo presentó Ruth, me acuerdo. Y que imagínense que era como diciendo, bueno, quiero saber sobre la muerte de este cantante, ¿dónde me voy a informar? ¿En Canal 13? ¿En Telefe, en el noticiero que van a tirar cualquier verdura y que van a tirar información errónea? ¿O en MTV donde realmente van a tirar la información posta? Porque hay gente que consumía eso, incluso no sé, como me acuerdo cuando está la versión yankee, cuando están hablando de eso, creo que estaban las fotos
había un par de información como que tiraban cosas y vos decís, por lo general no le erraban en esas cuestiones, entonces era interesante. Te interpelaba a vos como joven, como diciendo, bueno, acá voy a buscar la información. Era el oficialismo en TV Sí, en era el como la aspecto posta musical. porque realmente incluso ellos tenían vínculos con los músicos, con los managers y eso, entonces vos decís, eran como las fuentes llegaban de primera mano. Eso sería, me parece, digo, como para contextualizar lo que es el canal este, no sé si... ¿Vos te compraste alguna vez los cuadernos anillados de la marca MTV? No. Bueno, yo cuando iba a la facultad llevaba los libros, los cuadernos anillados de MTV, vieja. Qué época, ya se había convertido en marca posta. Y las remeras también, remeras y gorras de MTV. No, yo me acuerdo de haber visto las mochilas, que estaban bastante buenas, pero en ese momento esa nunca tuve. Eran muy caras, como que eran como... Te las vendían casi como yankees y... Entonces, haberlas visto, las vi, pero era como, no me daba. Y digamos que tampoco el canal no estaba en todos los cables de operadores. Yo estaba en un pueblo de MTV, no estaba, ¿cierto? Yo tenía que ir a otra ciudad. Acá sí llegó. Incluso acá llegó y llegamos a... Yo tengo recuerdos de la filial norteamericana todavía. Acá llegó en el 92, por ahí. Sí. Y justo al toque se hizo latinoamericano en el 93. Me acuerdo que ya habían pasado los dibujitos, ya los pasaban. Es más, lo pasaban en inglés. Y no entendías una mierda. Yo me acuerdo de ver ahí... ¿cómo se llama esta serie? Beast and Butthead empezó así. Y bueno, Iron Flux también. Vos lo mirabas y decís, está bueno el dibujito. Y era todo en inglés, no entendías una mierda. Podemos empezar a hablar de eso. Entonces, ya que Sarino tiró estos primeros dibujos animados, tratar de hablar un poco de eso, ¿cierto? Cómo estos dibujos animados que tienen que ver con la marca MTV tratan de hacer una animación que es para un público adolescente o adulto. Entonces, es una animación diferente, muchas veces experimental, rara, que toca otros temas. Son jóvenes, están bastante relacionados con el tema de la música, justo son los 90 y el grunge, entonces me parece que hay bastante de eso en algunas de estas series. Otras son mucho más voladas, el consumo de sustancias, me parece que de la apatía de los 90, este tipo de adolescente. Después va a ser bastante complicado que estas series, cierto, en los 90 como van a terminar muriendo, porque son un reflejo de la época. Podemos empezar entonces la primera que nombró Sarino, no sé si la querés comentar, Ronit, Ren y Stimpy, ¿qué querés decir? Yo quería antes de que arrancar con las series, perdón, Ronit, dale. afirmar que, por ejemplo, cuando se empezó a meter en la animación experimental en TV, ellos lo que hicieron fue cerrar tipo un contrato con Comedy Central, o como, la cadena más conocida de sitcoms en animación. Y ahí es donde ellos adquirieron muchas series que la comercializaron acá en Latinoamérica. Creo que ahí estaba Beavis and Butthead, estaba, Daria, todas series que ya vamos a nombrar, que ya hemos hablado también en el especial que hizo Ailén de sitcom. También ya hablamos bastante sobre este tema y cómo MTV jugó un papel fundamental en esas series, porque quiso llegar, había llegado con la música de la juventud, pero le faltaba ese granito de arena que eran las series de dibujitos, o sea, los cartoons, como le dicen, ¿no? Y arrancó justamente con cortos. Cuando vio que la gente empezaba a repetir, frases de esos cortos, incluso en Latinoamérica se replicó con Chico Migraña, todo el mundo andaba boludeando en los recreos diciendo Chico Migraña, tun, el rayito. Cabeza. Tanto en nuestros corazones que ya exigió a MTV a pasar, series. Sí, las animaciones, que todos los comerciales tenían sus cortos y tipo, y a uno se le iban pegando. Sí, y creo que la primera serie, fue Iron Flux. Yo incluso la vi así, medio tras mano, pero la vi ya en Locomotion, porque en MTV justamente no se entendía una mierda. MTV lo que hizo fue, cuando se hizo Latinoamérica, la seguía pasando en inglés, pero con subtítulos a las series. Incluso Beavis and Butthead era lo mismo, venía subtitulada. Y después ya tuvo doblaje. No, Beavis and Butthead no tuvo, pero sí Daria, por ejemplo, tuvo un doblaje. Ya empezó a incursionarse en el doblaje. Ya dijo, si somos MTV Latinoamérica, vamos a dejar de pasar series y dejando la norteamericana con el subtítulos y vamos a doblarla en latino. Y así hicieron. Así hicieron con muchas. Pero no sé, Ronnie, si vos querías decir algo. Perdón que corté. La primera que pasaron en MTV, o sea, aparte de Iron Flux, que esa no me acordaba, una de esas es Ren y Stimpy, que básicamente empezó en un canal infantil y terminó pasando en MTV porque se dieron cuenta que era demasiado adulta
y hicieron ahí una transmutación. O sea, como es Viacom, la misma compañía, mismo perro, dijeron, bueno, esto no va para el canal de niños, hacémoslo al de adultos. No dijimos nada. Ren y Stimpy, ¿sí? No, justo lo que te iba a decir que tiene que ver con eso, ¿cierto? En el 99 arranca en MTV, y es verdad lo que decís vos que es importante, como diciendo, fíjense que todavía recién para esa fecha, estos canales, incluso estas empresas, todavía tienen ese prejuicio que ya le hemos hablado en otras oportunidades sobre dibujo animado es para público infantil. Esto también ayudó un montón, me parece, en MTV con todas estas series, que vos decís, ninguna estaba pensada para nenes y algunas eran bastante sacadas. Sí, o sea, Ren y Stimpy es una serie de un chihuahua, de un perro chihuahua y un gato. Un gato que los dos tipos tenían cosas muy bizarras. O sea, aún ves un capítulo el día de hoy y te quedas diciendo qué carajos es esto. O sea, yo me acuerdo, es más, me acuerdo de las canciones, no sé por qué se me pegaron, pero tipo hacen situaciones muy bizarras, aún bizarras para un adulto, que vos decís, ¿qué? O sea, fuman marihuana, hacen cosas así. Vos decías, ¿qué hace esto en un canal infantil? El hombre tostada, boludo, que con el cuchillito se raspaba las axilas. Que era, Sí. ahí estaba quemado. Estaba quemado, mano, y abajo y se raspaba. Que era como una tostada, ¿no? Hijo de puta. ¿Cómo me caga risa con eso? Digamos que esta serie después va a marcar algo que es una continuación incluso de Bob Esponja, años posteriores, sobre este tipo de animación. Y tienen algunos recursos narrativos que después lo van a seguir utilizando, ¿cierto? Fíjense cómo están los dibujos, son bastante raros. A veces hacen primeros planos y en esos primeros planos son como estáticos y súper detallados. El tema de la animación tiene algunas características que después lo van a replicar otras series. Y acá era como bastante novedoso, porque pensemos que tiene que ver con los 90. Año 91. Acá lo pasaron en todos los canales infantiles hasta que dijeron, no, mejor me para en TV. Bueno, y vos te vas a reír, pero Ren y Stimpy, que fue una creación dentro del monstruo que es Nickelodeon, Nickelodeon como canal acá se sentó, no sé si hay en Buenos Aires, pero acá por lo menos donde Fines yo de los vivo, 90. fines de los 90, sí. Y ahí ya estaba re quemada la serie, la tenían como caballito de batalla, pero ya Ren y Stimpy estaba re quemada, sí la habían pasado antes en todos los canales. Yo creo que hasta Magic Kids la había pasado. Sí, la pasó Magic Kids, la pasó el Big, la pasó Locomotion, la pasó en TV, la pasó Nickelodeon. Es una serie, esa serie tiene muchas controversias porque incluso tuvo capítulos, digamos, censurados, que hay gente que los masters están perdidos por ahí, que hay un par de gente que encontró y lo subió a YouTube. Hay cosas muy densas, boludo, muy densas. Incluso hay una cuando Ren se enamora de Stimpy y lo que... No, basta, ¿no? Mejor no hablemos porque entra detalle y bueno. Pero se van de mambo. Es que digamos que fíjense que son como dos animales que viven juntos, que no se entiende bien qué están haciendo, entonces hay un montón de cuestiones de límites que se pasaban por una cuestión humorística y era como diciendo, bueno, vamos por otro lado. Era bastante disfuncional. Al final te mostraban que Stimpy, el gato, sacaba una bandeja y con el moco se sacaba mocos y armaba figuras tipo de arte. Esculturas con el moco. Re sacado. Iban con eso, con lo asqueroso. Era como tratar de. Era también, es propio, por eso tiene que ver con el contexto del tema. Fíjense la música que están pasando, los 90, ser contracultural. Entonces, voy a decir, los dibujos animados tenían que ir en esa línea. No sé si alguien más quiere decir algo más de Ren y Stimpy, si no pasamos a la otra serie que también va por esta línea. No, yo no. No, yo tampoco. La otra serie que tiene que ver con esto, que también tiene que, fíjense que son de dos personajes, es Beavis and Butthead. ¿Cierto? Ya desde el nombre, lo que significa y todo lo que representa. No sé, Ronit, ¿qué querés decir de cómo la querés introducir a...? Esta serie salió... Esta serie salió también a principios de los 90 y en realidad surgió como un corto, porque en realidad lo que hacía esta serie era romper en la cuarta pared. Vos estabas mirando un comercial y de la nada te aparecía un tipo, te aparecía el dibujo ahí rompiendo los huevos. Sí, eso fue una creación de Mike Shoot, el conocidísimo Mike Shoot, que después hizo también otras creaciones, ya una vez asentado con Beavis and Butthead como Daria y... Los Reyes de la Colina, ¿no? Ajá, King of the Hill. King of the Hill. Era muy bueno. Sí, que es el spin-off de Daria. Exactamente, sí, como decía Ronnie, empezó como cortos, digamos, también
ayudando a que MTV tomara fuerza con las bandas y los videos musicales. Es por eso que terminaba, por ejemplo, cierto programa y te aparecía un cortito de 5 minutos de Beavis and Butthead, los dos boludos sentados, que son dos amigos que viven juntos, en donde están mirando la televisión y siempre están mirando MTV y no tienen ni una neurona sana. Y siempre mostraban un videoclip y ellos los analizaban. En su locura analizaban los videoclips. Y ahí donde nosotros, yo conocí varias bandas de Lander gracias a Beavis and Butthead. Como cuando, por ejemplo, salió el video de Nirvana, el más conocido, ellos lo presentaron, lo analizaban todo en su locura, porque Beavis and Butthead no había nada de acuerdo. Era como una cuestión como media como paródica, cuando aparecían los videos ellos los miraban y como que lo criticaban, pero boludeces. Era como que se reían de boludeces y era como lo más cercano, como diciendo, como vos y tu amigo viendo un video y comentándolo. Piensen que esto es muy parecido. También, Fede, fíjate que también ellos representaban lo que en esa época se llamaba el loser, que fue el loser en esa época se ponía muy de moda. Todos los losers, como la música, que el grunge era nacida de bandas que eran todos losers, perdedores, ¿no? Y estaban de moda. Ser loser en esa época era estar de moda. En los 90. Y bueno, y justamente Beavis and Butthead eran losers. Y andaban por la vida flagueando. Digamos que eran dos boludos que miraban eran adolescentes que iban a la escuela, le iba bastante mal, no entendían nada y solamente se sentían bien cuando miraban MTV juntos. Y fíjense que esto pasa 30 años después. Hoy en día el tema, la cuestión de los streamers y todas esas cuestiones, que es ver videos y las reacciones en YouTube y todas esas cuestiones, fíjense que esta gente lo hizo 30 años antes en MTV, que es lo mismo, ¿cierto? Reaccionar a un video y comentarlo. Entonces tiene que ver con eso. Me parece que esta serie fue bastante popular, incluso llegó a tener una película, porque una de las cosas que tiene MTV, ¿cierto? Que incluso se hace como una productora. 2011. Y hizo un par de películas, llegó a hacer un par de cortos, o sea, y lo estrenaron. Incluso el de Beavis and Butthead lo pasaron en todos lados. En un momento, Beavis and Butthead Do América, creo que se llamaba, era como un juego era un juego de palabras y también era como... Estaba bastante buena la película, ¿no? No se sentía como un capítulo estirado, que era de estos personajes, bueno, como recorriendo parte de Norteamérica, y eran como no entendía nada uno de los dos personajes. Parece que tenía, no me acuerdo si era que tenía poderes o si iba a ser famoso, pero era como, leía esa historia, pero cuando vos la veías estaba buena. A diferencia, por ejemplo, cuando salió la película de Los Simpsons, que salió muchísimo tiempo más tarde, a destiempo, y no estuvo tan buena. En cambio esta me parece que zarpaba mucho más. Algo muy buscado sobre la película esa de Beavis and Butthead es el disco de la banda sonora. Más que nada, no solamente por coleccionismo, sino porque justamente eran todas las bandas que representaban en MTV. Y me acuerdo que bueno, la principal eran los Red Hot Chili Peppers. No sé si se dice así, bueno, pero yo lo digo así. Sí, Roller Coaster, ¿cierto? Sí, que es un cover de una banda punk o soul de los 70. Bueno, el tema es que ellos hicieron ese tema y bueno, también está Nirvana con un temita ahí y otras bandas muy conocidas. Y ellos lo que hacían era, por ejemplo, antes de cada tema y al finalizar cada tema, hablaban Beavis and Butthead, ¿viste? Contaban boludeces y esas cosas y bueno, y ahí arrancaba el tema. Y cerraban también ellos, Beavis and Butthead hablando. Por eso es como muy buscado, porque eso... cuando vos lo buscás por la banda, en realidad no aparece. Solamente está grabado con esos intros y esas finalizaciones en el disco. Es muy buscado. Un objeto de colección que ya lo voy a tener, ya lo voy a conseguir. Y a su vez este éxito se replicó acá en Argentina como versión 2 pesos que agarraron a todos los de Videomatch, empezaron a poner videos de dudosa providencia y con eso formaron un programa. Sí, ya se viene el especial de Videomatch, también está en carpeta para el año que viene, vamos a poder explayar un poco más y la importancia que tuvo Uruguay en la creación de ese programa, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. No, o sea, boludo, pero no, es en serio, o sea, agarró Telefe y dijo, voy a colgarme este éxito. O lo compraron, agarraron a 3 o 4 de Videomatch, lo pusieron en cosas y empezaron a poner tipo cosas tipo Alcides Violeta o cosas así en el medio de las videoreacciones. Una de las cosas que siempre se caracterizó Canal 13 y Telefe, que los guionistas eran una mesa donde tenían un tele y se ponían a ver programas norteamericanos y de esa manera se les ocurrían ideas para los programas de Argentina. Hay un montón de clara influencia que tienen que ver con eso. Pero, y así, sí. No, digo, volviendo entonces al especial de MTV, ¿cierto? Estábamos hablando de Beavis and Butthead, la importancia que tuvo.
fue cancelada, como todas estas series en algún momento. Una de las características que va a tener muchas de estas series norteamericanas de MTV, que algunas incluso tuvieron una sola temporada, no llegaron ni a cumplir una temporada. Era como diciendo, la saco, la gente a ver qué onda, cómo le va bien o mal, y seguimos con otra cosa. Incluso algunas son bastante exitosas, como por ejemplo el caso de Daria, ¿cierto? Beavis and Butthead. En realidad hay un personaje, digo, si lo querés contar, Ronit, cómo es. Sí, incluso quiero contar de que en el 2010 se trató de remontar a Beavis and Butthead, o sea, trataron de emitir, dijeron, esto lo podemos reflotar, y tuvo dos temporadas más en el año 2010 que la reflotaron. Sí. Incluso acá la pasaron doblada. Pero fíjense que como una de las no funcionó por eso, porque como hablábamos hoy, ¿cierto? Tiene que ver con el sentir de la época, eran los 90 y estos personajes están claramente anclados a eso. Los chabones incluso, fíjense la remera que tienen. Uno de los personajes tiene una remera AC/DC, el otro creo que era de Metallica. Te voy a decir, fíjate eso, o así, tienen dos remeras, claramente estos pibes son de los 90 y están escuchando música de los 90 y de los 80 cuando estas bandas son importantes. Te voy a decir, si lo publicás en el presente y pierde bastante eso, porque ya no interpela a la juventud, es otra cosa. Tenés que hacer algo como retro, cuando en realidad al principio esta serie no era retro. Entonces me parece que también es importante eso. Muchas de estas series, los últimos años, tuvieron como revivals, pero fueron intrascendentes. Sabés que existen, que sacaron 1 o 2 temporadas, pero ya no interpeló a la gente. Va por otro lado. Lo de Daria fue una locura porque fue muy jugado también, porque en realidad el creador, que es Mike Judge, él ya en Daria dio solamente la autorización, que era un personaje secundario dentro de Beavis and Butthead. Entonces el MTV dice, bueno, vamos a aprovechar la expresión de Beavis and Butthead. ¿Cierto? Claro, iban a la misma escuela. Entonces dice MTV, bueno, danos los derechos, nosotros te creamos, mejoramos, incluso estaba re mal dibujada Daria al principio en Beavis and Butthead. Acá MTV ya puso más papa. Sí, se notaba la plata. Sí, y bueno, entonces lo que hicieron fue comprarles los derechos porque Mike Judge ya estaba trabajando en The King of the Hill, Los Reyes de la Colina. O El Rey de la Colina, no me acuerdo el nombre. Bueno, en esa serie. Entonces él como que no podía estar en ambas. Fue muy jugado MTV porque MTV dijo, bueno, compramos y lo tenemos que desarrollar nosotros. Y MTV era una cadena de videoclips, no era para crear animación y series. Y fue una de las primeras, creo que fue la primera en la que ellos contaron con su propia creación, que fue Daria, y le salió re bien, porque Daria empezó a ser ya representante de toda fue una vocera dentro de todo un movimiento del indie, de los derechos de la mujer y muchas cosas, porque Daria era una pibita que iba a secundaria y veía todo de otra forma. De una forma, bueno, el que la haya visto me entenderá. Pero era antipática y siempre criticaba a la sociedad de una forma, digamos, bien planteada. Era bastante cínica, incluso tenía una amiga y como que criticaban las cosas. Incluso estaba buena porque esta serie, a diferencia de Beavis and Butthead, como que se metía con un par de cuestiones un poco más profundas. Entonces, por ejemplo, ya este personaje ya tiene una familia, entonces aprovechaban para mostrar al padre y la madre, lo mediocre que era el padre, tratar de mostrar ese mundo adulto, el tema de la hermana, y que era bastante frívola, y el novio de la hermana, que era un boludo. Entonces me parece que acá como que hay una idea de como diciendo, no nos quedemos en el chiste de Beavis and Butthead que dicen 2 frases y son unos boludos, tratemos de construir un universo un poco más amplio. Entonces garpó bastante en ese sentido, y era bastante interesante, me parece, la serie. Una vez más, clima de época, tiene que ver con el contexto, los 90, cómo los adolescentes en ese momento, era lo que estaba de moda, que era ese personaje ser bastante cínico, que criticaba las cuestiones, el tema del mundo adulto, el tema de las responsabilidades, como todos los adultos son unos fracasados, son todos unos hipócritas, y este personaje como que lo decía y era como que no quería encajar, y ya era una cuestión de que no era el bicho raro y como que se sentía muy mal por eso, sino que realmente lo era, pero era una cuestión como diciendo, bueno, realmente voluntariamente quiero ser eso, quiero estar. Y pues si este personaje era como un reflejo de muchos de estos jóvenes que escuchaban, veían este canal, y tenías un montón de bandas, todo lo que tiene que ver con el grunge, como si le estaba hablando al mismo público. Era eso, ¿cierto? Incluso en el opening lo cantaba en el famoso la 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 la. Bueno, ese opening lo canta o sea, es de una banda el tema y es de Esplendora. Y lo que decía Fede con respecto al contexto,
en esa época recién ya estaban apareciendo dentro del grunge, dentro del subnicho del grunge o el movimiento alternativo, bandas denominadas dentro de un movimiento llamado Riot Girl o Riot Girl con varias R. En donde eran bandas que estaban integradas exclusivamente por mujeres y eran contestatarias hacia la sociedad machista, la sociedad opresora y todo ese movimiento que en los 90, digamos, recién se empezaba como a alzar una voz. Y da justo la casualidad que también encaja perfecto esa característica en Daria, el personaje principal de la serie. Por eso también muy recordada y juega mucho el contexto, el tiempo en donde sale. Que tiene totalmente toda la razón, Fede. Bueno, después la serie ya empezaría a mutar y... Ronnie, ayúdame porque yo la verdad no sé si esto le salió una remake o una continuación o estaba. Sacaron una remake que se llama Jodie, que se centraliza en Jodie. Estuve leyendo. Ah, mira. Va a salir, no se sabe cuándo, se sabe que hicieron un piloto, lo iba a sacar MTV lo rechazó y lo agarró Comedy Central. Que van a hablar de la generación Z. O sea, se sabe que lo agarró el año pasado, no se sabe la fecha de lanzado. Pero sí. Hace 10 años que están tratando de revivir Daria, pero no están pudiendo salir del molde porque tipo les sale muy bien la serie, pero como que la gente no quiere un remake. La gente quiere ver la serie, pero no el remake, lo cual es algo extraño. Pero igual la serie sigue siendo vigente. Justo iba a decir eso. Una de las cosas que tiene esta serie me parece la vigencia por eso, por una cuestión que tiene que ver con la adolescencia, el mundo adulto, la crítica que se le hace. Hay un montón de cuestiones que son bastante como genuinas. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Uno ve un episodio de Daria ahora y se medio ríe, medio se pone triste porque uno siente que es lo que le pasa. Yo me acuerdo de un episodio de la cirugía plástica que hablaba de que tenés que ser así, y ser de esta manera, y ser de esta cosa, y Daria diciendo, no me importa. Creo que era y eso en realidad es ahora. Creo que la vida real. Por eso, tiene que ver con el clima de época y también tiene que ver con esa cuestión, como siendo los 90s, que eran bastante del tema del look y la imagen, las cirugías estéticas, la ostentación. Y esta serie era como tratando todo eso de criticarlo. Entonces me parece que garpaba bastante y por eso sigue siendo vigente. Sí, pero a su vez también, Fede, habían series, digamos, otras series que por ahí murieron en el olvido. Yo no sé si ustedes se acuerdan del de Head o El Cabezón, que esa serie, bueno, posteriormente la pasó Locomotion, la compró. Pero en realidad Locomotion venía a la mano, que ya lo hablamos también en el especial de Locomotion. Pueden escuchar el especial de Locomotion donde hablamos de todo el canal. Hermoso especial, muy lindo especial, sí. Con Lauti y David, el saxofonista, que le mandamos un saludo. Y ahora está exiliado. Y vos sabés que The Head, bueno, es una serie muy buscada y también media perdida. Y es una serie que al principio se pasaba en el idioma norteamericano, el idioma inglés, norteamericano, se pasaba en inglés y el subtítulo abajo. Cuando la adquiere Locomotion ya le hace, digamos, el doblaje. Y lo mismo con la creación posterior que fue de Max. De Max creo que tiene con 3X. Que también es otra serie similar que dentro del mismo universo, el mismo autor que The Head, que también Locomotion adquiere los derechos y luego la pasa, la empieza a publicar, no, a transmitir doblada. Y es algo también muy buscado, porque tiene mucho copyright, mucho derecho y no largan los máster de los doblajes. Pero bueno, The Head era la clásica, el cabezón. Era un extraterrestre que se asienta dentro del marote de un pibito que se llamaba Jim, y en donde tenía que proteger a la raza humana de otro extraterrestre. Y bueno, y cuando el extraterrestre quería salir, se le abría la cabeza en dos, con un líquido así todo medio como gel, y salía el extraterrestre que era violeta. Yo creo que la mayoría se debe acordar. Sí. Porque era como bastante impactante. Y con otra serie, antes de pasar a la próxima, el tema de Max, que está basado en una historieta, incluso fue publicada por Ibrea en su malograda línea cómic, y creo que sí, está. Sí. Está completa. Y hasta hace un tiempo, no mucho, el precio era bastante competitivo. Los tomos recopilatorios salían como... O sea, salían menos que un tanco, un manga, y como re garpaba.
Ah, mira, no sabía. Bueno, yo de Max no conozco casi nada. Es más, yo nunca me atrajo a mí mucho esa serie. No la recuerdo. Sí, sé cuál es, pero ni sé qué trata porque nunca la vi. Yo esa serie nunca la vi de Max. Y no, tampoco sabía que estaba basada en un cómic, por ejemplo. Sí, que es como, es de Sam Kids, de un chabón que es bastante como experimental y loco, y es como bastante un súper clásico, pero bueno, son estos clásicos como de nicho. Ah, mirá, ahí está. Esa es la tapa. No sabía que Ibre había editado esto. ¿Lo terminó de completar o...? Sí, completa hace ratazo. Sí, y no Ah, son, creo que, no sé si creo que son 4 Son tomos. 7 tomos. ¿7? Creo que sí, pará que me fijo. Pero creo que sí son 7 tomos. Con un dibujo súper experimental, raro, o sea, como nada que ver con el cómic de superhéroes, va por otro lado. Y bueno, por eso la serie también era una cosa así. mirá, es de Image Comics. Mirá, no sabía. Sí. Ah, mirá, Alan Moore también, que hoy lo nombraba Ailén, mirá. También fue guionista, no sabía. Sí, 7 tomos. Y hasta hace poco se conseguían con precios súper como Sí, desactualizados. estaba el precio de un tanco. Sí. Podríamos ir entonces con la otra serie para no dedicarle tanto a esto, ¿cierto? Porque son varias. La próxima serie que vamos a hablar es Celebrity Deathmatch. La característica que tiene Celebrity Deathmatch, todas las series anteriores te veníamos nombrando, era cómo era el clima de época y cómo que estos personajes animados tenían que ver con la cultura joven y con el grunge y la música del momento. Me parece que en esta serie es como que se combina esto, pero de una manera súper explícita, porque Celebrity Deathmatch era un programa hecho de plastilina, donde dos conductores, era un programa de lucha libre, como, ¿cierto? Era como, sí, había un ring, lucha libre. Y el chiste era que eran músicos reales, ¿cierto? Hechos en plastilina que se enfrentaban. Y siempre el chiste es que era tratar de buscar rivalidades reales o no tan reales con y los puteríos que habían en el momento, en el contexto de MTV. Entonces siempre era como diciendo, bueno, en los 90, o así, claramente todas las rivalidades que había, o las que todos decíamos, como diciendo, estas dos bandas porque eran del mismo género, o este músico que se peleó con este otro músico. Axel contra Slash, que se habían peleado cuando se dividieron los Guns. Jordan contra Rodman a principios de los 90, esas peleas. Madonna contra Michael Jackson. Britney Spears contra Cristina Aguilera, para ver quién era la adolescente más provocadora y todas esas cosas. Sí, Marilyn Manson contra los Hanson. Digamos que Sí. era lo más, era creo que lo más parecido a lo que habrá sido en los 90, yo que sé, los Simpsons, que era como diciendo, bueno, personajes que iban a aparecer en los Simpsons como invitados. Bueno, acá era eso, como diciendo, bueno, vos, si realmente la habías pegado en este programa que duró varios años, tenías que aparecer, ¿cierto? Que era como diciendo, bueno, quiera o no aparecían, y era como diciendo, bueno, que hoy en día si lo querés ver, claro, esto sí claramente quedó como anclado en su tiempo, y la mayoría de las cosas que estábamos nombrando recién, como diciendo, bueno, 20 años después, 30 años después, y si no le diste un toque y tal te perdés. La característica de lo que te puede seguir causando gracia es que era bastante, como era de plastilina, era bastante violento, se golpeaban mucho bastante. Gore. Cierto, no era lucha libre, era como una pelea porque siendo, se terminaban Pero matando. vale todo. Claro, era tipo más... Sí, pero aparte cortaban cabezas, brazos, dedos, había sangre, todo hecho en plastilina, obviamente, pero era gore, con un nivel de violencia como muy arriba. Pero una vez más, utilizando de que eran plastilina, era vale todo, y bueno, y terminaba pasando eso, que era como un descontrol terrible. Ahí esa serie fue el puntapié inicial de MTV para meterse en temas un poco más adultos y más zarpaditos, más subido de tono. O sea, no tan por ahí más reflexivos sobre problemas de la sociedad como en Daria, que era un poco más del tema de la adultez. Acá ya empezaron no solamente con Celebrity Deathmatch, sino con South Park, que fue otra serie que también emitió MTV, que bueno, South Park creo que ya a esta altura la conocemos todos, que también es otra creación derivada de Comedy Central, en donde, bueno, es como un grupo de amiguitos que empiezan o sea, tienen problemas en su ciudad y hay una sitcom, pero no sé si decir sitcom animada, porque ya lo hablamos esto en el especial de sitcom, pero es raro porque toca temas como
la homofobia, se ríen de la todas las xenofobia. Exactamente, o sea, es cualquiera la serie. Y está hecha no de plastilina, sino. Ay, ayúdenme, no sé ¿De cómo se llama. Flash? Yo sé que. Sé que tiene un nombre, pero no sé si de Flash o no, pero. Es una animación bastante como rudimentaria, claramente a propósito, que los creadores, Trey Park, ¿cómo era Parker? Y el otro junto en bien, No, los creadores no me acuerdo. los creadores son pero, bastante importantes, incluso hicieron un par de películas cómicas live action que son excelentes y que va con ese tipo de humor. Hay un par que yo que sé, hay uno que es como un mormón que termina actuando en películas porno y es como una comedia. En un par ellos actúan. Hay una que se llama Basketball, que no sé si la vieron, que son estos dos personajes que como que inventan un nuevo deporte con una mezcla entre básquet y béisbol. Sí, Esa sí, película, el bueno, basketball. esa película que están esos dos personajes principales, bueno, son los creadores de South Park, ¿cierto? Los chabones también que son los guionistas, también son actores y participaron en varias de sus creaciones de película. Por ejemplo, en esa, una onda Kevin Smith, que también él participa en sus películas. claro, y lo loco es eso. Y después que los chabones, incluso en NTV, cuando estaban las premiaciones, ellos siempre iban. Y cuando fueron, siempre iban como. En una fueron re borrachos, en otra fueron vestidos con trajes de mujeres que le habían comprado a artistas que el año anterior habían ido a esa premiación. Entonces agarraron los chabones y fueron y le compraron el vestido. Y fueron con esos vestidos. Y eran como. O sea, siempre iban bastante sacados. Pero digo, me parece Sí, que por eso South tenés Park que verlo. es. En South Park es enfermizo, vieja. Lo que es Carlman, o Sa- sea, s- media di- pila, güey. digamos que South Park tiene eso. South Park es como. Son los Simpsons, pero un poco más cínicos, un poco más extremos. Qué buena serie. Bueno, esa serie causó una sensación, pero aparte, salieron videojuegos, salieron películas, también tuvieron su época de gloria. Hoy en día sigue activa la serie, pero está medio apagado ya el fandom de South Park. No era el mismo del principio, pero siguen manteniendo siempre lo mismo, el mismo humor ácido y, bueno, bien sacadito. Clásico de South Park. De ahí fueron a una entrega de Oscar, que ahí estoy compartiendo una foto. Fueron vestidos con vestidos y drogados. No. Y mirá, Fede, tienen que. Normales no deben ser, porque para crear la monstruosidad que crearon, fue una sensación, fue muy bueno, porque aparte entretenía y te hacía caer de risa, pero es muy enfermizo, posta. Así que tiene que ver con eso, sí, o sea, como para no seguir ahondando en Celebrity Deathmatch. Hoy en día, después vamos a hablar si estas series se consiguen, porque también es todo un tema, porque tiene que ver con la cadena NTV. NTV ya toda esta programación la levantó, ya vamos a llegar a esa parte y es como medio complicado conseguir, que vos si son Y para Joder. poner en contexto, esto ya es, digamos, principio del 2000, ¿eh? Ya acá ya estamos hablando de fines 90, principio del Sí. 2000. Ya entramos en el nuevo milenio. Y ahí es cuando arranca la segunda pata que tiene que ver con NTV, ¿cierto? Su primer pata había sido lo del tema de creemos un canal de televisión donde pasemos videoclips. Nosotros no vamos a hacer los videoclips, que es lo que fue la idea del creador de NTV, como diciendo, no vamos a gastar guita, sino la van a tener que hacer las bandas. Y nosotros a las bandas no le vamos a pagar para que pasen el video, para que sea una cuestión, entre comillas, ética. Entonces de esa manera era un golazo. Tenías un montón de programación gratis. Solamente vos tenías que tratar de conseguir los auspiciantes. Eso fue todos los 90 de MTV, que se hizo súper importante. Pero después en un momento tiene que hacer un cambio en TV, que tiene que ver con la segunda creación, ¿cierto? La primera es la importancia del videoclip. La segunda cosa que crea este canal, que es importante, tiene que ver con los reality shows, ¿cierto? Antes de Gran Hermano, crea un programa, un reality show, con la misma premisa de agarremos gente, lo hacemos lo más barato posible, no hay que pagarle a actores, no hay que pagarle a guionistas, sale lo que sale, y de esa manera tenemos un programa que fue muy exitoso, que tiene un montón de temporadas, que se llama The Real World. Si Ronnie, ¿querés decir algo? ¿Visto? Pero sí, The Real World es el primer reality show que se hace en el mundo. Después de eso vino Gran Hermano y todas las secuelas de... Pero en realidad es un show de gente que estaba en un bar, que gestiona un bar y que vive su vida diaria. O sea, es la típica de eso y después tipo se van yendo, van votando entre ellos, se van autoeliminando. El típico reality show que aún sigue vigente, aún siguen en emisiones hasta el Jersey Shore.
le hicieron el revival y funcionó, así que es más, ahora lo está pasando Facebook. Sí. Rarísimo. Yo tenía esto estaba bloqueado en mi cabeza. Me acaban de despertar un recuerdo, boludo. Ni me acordaba de eso. No, ahora sí me acuerdo. Encima lo pasaron subtitulado, creo, ¿no? En inglés Sí, subtitulado. sí. No, me recuerdo de trabajo. Recuerdo detrás. Eso, digamos que tiene que ver con eso, ¿cierto? La segunda cosa tiene que ver con eso, apostar a los reality show, crear los reality show, y después en TV en un momento se va a transformar en un canal de reality show. Bueno, Fede, pero también vale aclarar que también en el contexto. Acá en el mundo también estaba allí. O sea, era Gran Hermano y empezaron todas hasta el reality más conocido que fue. Todavía. No, por eso. No, por eso. Esto es considerado como el primero, que vos decís, después que la diferencia de Gran Hermano es que como que crean otro formato y lo hacen de otra manera, pero sí. A ese después en los 2000 y pico, cuando empiezan a tener menos música y más reality show, mucha gente le critica a MTV y vos decís, bueno, pero fíjate que MTV en realidad en un momento incursiona en los reality show y es como que casi que inventa ese formato. Entonces vos decís, en realidad el canal siempre tuvo esa idea de, en realidad el canal tiene que ver con la cultura joven, en un momento eran los videos musicales y las bandas y los dibujos animados, después se transformó en los reality show, que es lo que garpa, y vamos por ahí. Seguían interpelando o tratando de leer lo que supuestamente la juventud quería. Y fue The Real World, Jersey Shore y todos esos que eran así. Muy bizarros. No sé si nos quedaría alguna otra serie de animación. Yo tengo acá una que se llama, no sé si la vieron, Crank Yankers. Yo tengo dos. Ay, me resuena. ¿Cuál era esa? Ahí les paso. Esa no la conozco, no me acuerdo, no sé. Digamos que hay algunas series que, como decía Sarino, puede ser que al ser tan yankees, tal vez llegaron al principio. Una de las características que tienen, que algunas duraron solamente una temporada o fueron canceladas antes. Ah, sí, Grand Yankers. Yo me acuerdo, pero nunca la vi, nunca la vi. Era el programa favorito de Eminem, Grand Yankers. Ah. No sé si ustedes lo vieron cuando participa Eminem con... el videoclip, ya sé cuando empiezan a aparecer los macacos. Sí, además de ese videoclip, Eminem participa en el programa como un personaje. O sea, tiene el muñeco hecho de Eminem. Yo lo conozco de ahí por Eminem, boludo. Era re fanático, adicto a ese programa. ¿Cuál era la premisa de este programa? Era, ¿y si todas las jodas telefónicas que deseaste hacer cuando eras chico, ahora las podés ver y escuchar hechas por otros? De eso se trataba este programa. Una serie que transmitió en TV en donde a través de títeres se mostraban diferentes tipos de bromas telefónicas. Un tangalanga, pero hecho con títeres. Un tangalanga yankee con títeres. Y la otra serie que se llama El Show de Andy Milonakis. No sé si esa se acuerda. No, esa no. Sí, yo no la ubico. Posta que no la ubico. Esta ya es de los 2000, ¿cierto? Esta es una serie del 2005 de un nenito que tenía 13 años. Así que tiene que ver con eso, ¿cierto? La premisa tiene que ver con eso. Una serie del 2005 y dice, detrás de esa apariencia de puberto de 13 años, en realidad nos encontramos con un hombre de 33. Sí, este personaje en realidad tiene un problema hormonal. Entonces jodían o iban todo por ese lado, ¿cierto? Era un chabón grande haciendo como de nenito y cuestión un poco media turbia, ponele. Eso es bien americano. Sí, digamos que hay un par de series que, como decíamos al principio, o duraron una temporada, no pegaron, piensen en eso. Cuando nosotros nos metíamos en TV a ver televisión, en ese momento tal vez estábamos buscando o las series o estábamos buscando los videoclips, ¿cierto? Había un montón de bandas, entonces tenías que competir con eso. Entonces tal vez te interesaba y te pegó más, no sé, ver un MTV Unplugged que estar viendo eso, que tal vez lo viste, pero estabas esperando otra cosa, entonces después te olvidabas. Yo esperaba mucho los MTV Movie Awards o los MTV Music Awards. Making the Video. Eran buenísimos y me encantaba cómo presentaban el tema de... O sea, los MTV Music Awards, los Yankees eran buenísimos. Ahora, los Latinoamérica Music Awards eran una garcha, eran constantemente crossover de bandas tocando. Era Juanes, era el guitarrista de este, el baterista del otro, que acá y allá formando una banda. Y durante las 2 horas del show era todo bandas armadas y te presentaban 2 o 3 premios y bandas armadas y Luciana Salazar toda escopada ahí presentando el premio y después venía Paulina Rubio más entangada todavía y todo así.
Sí, Y una nada era. que ver a las versiones yankee, que eran Sí. muy buenas las versiones yankee Ahí te de das esos cuenta que las premios. bandas, como decía Sarino, tal vez latinoamericanas, no tenían tanto peso y eran como mierda. No, pero aparte era un show, Claro, Fede. Porque en uno de los. Eso lo tengo sí, en VHS, que está grabado, lo tengo. Que es, por ejemplo, cuando Jim Carrey presenta en un Video Music Award original, ¿no? El norteamericano. Jim Carrey entra, se hace como un tipo un monólogo que de 3, 5 minutos y presenta a Eminem. Y Eminem empieza con todos los clones, que es creo que de Slim sí, Shady. Ah, Sí. estuvo re bueno eh, eso. Sí, me Empiezan acuerdo. todos a entrar, todo en orden, que es cuando, viste, eran todos locos, ¿no? Y empiezan todos a entrar al teatro donde se hizo y bueno, ahí arranca Eminem a cantar el tema, ¿no? Y es terrible, vieja, vos decís, loco, estas cosas. todas. Y vos veías el latinoamericano y se caía a pedazos, boludo, pero a Sí, pedazos. todas las presentaciones de Eminem en los Music Awards eran buenísimas. Todas Pero más eran. allá de eso, Hasta, el a- norteamericano te dejaba premisas, o sea, era como contestatario. Habían siempre puteríos, bardo, que eso el latinoamericano no lo tenía. Lamentablemente no mm, lo tenía. y los monólogos que tenían, que estaba Chris Rock, que estaba esto, que estaba el otro, que estaba la banda de Eminem de 12, Ajá, D12, que No, me cuando se estoy disfrazaron acordando. de los Guns para hacerle burla a los Guns del 2001, de Axel todo de trencitas. Ah, No sé sí, si me lo vieron acuerdo. ustedes cuando Sí, me esos videos acuerdo. Music Awards que lo cerraron los Guns. Bueno, 2 o 3 años después, en 2004 creo que fue, que Eminem con su banda se disfrazaron de Buckethead, de Axel, todo así re bizarro. Eran unos hijos de puta. Era buenísimo. Y si no, los Movie Awards te presentaban, te hacían un tráiler a lo Tinelli, viste que Tinelli hacía lo mismo, de que te hacía cada año que empieza Tinelli, te muestra como 5 minutos o 10 minutos de sketch. Bueno, ellos te mostraban, qué sé yo, El Señor de los Anillos en situaciones diferentes, medio cómico. Sí, sí, eran todos Ay, me sketch. acuerdo de Con Matrix. actores, eran buenísimos, me encantaba. Yo esperaba todos los años para ver esas cosas y grabarlas. Me Eran encantaba. los intros, sí, sí. Las intros eran Terrible. mortales, boludo. Mortales, mal. Después Yo me para acuerdo de los. hablar, después para hablar de otra de las series que voy a decir, todavía en la época que todavía NT más o menos tenía cierto prestigio, creo que tiene que ver con Jackass, ¿cierto? Sí. Y también, Jackass trasciende NTV, tiene que ver con la marca NTV, la productora Beer House, Johnny Knoxville y un montón de otros personajes. Son como dobles de riesgo. Algunos como Marguera incluso era skater profesional. Todos venían de ese palo y vos decís, todavía hay una idea, como siento que con la cultura juvenil, la música y la descontrol. Estos chabones, no sé si vamos a hablar mucho, porque por lo general me parece que son bastante conocidos, trascendieron en TV, pudieron salir con eso. La primera temporada era bastante como croto, como lo hacían, con muy pocos te recursos. rapaban el culo. Sí, me acuerdo que andaban en un changuito de supermercado en los estacionamientos chocándose. O sea, fíjense cómo arrancaron. Eran todos, eran gente de Biman, el veintipico. enano, ¿te acordás? Biman, que andaba. Sí, Se man. usaban como pelota, boludo. Hijo de puta. Y trascendió poder haber hecho, hicieron como 3 películas, incluso como un 3.0. Después Johnny Knoxville se hizo más o menos conocido, llegó a Actor. participar en algunas películas como Hombres de Negro, no está tan buena. Y Los incluso Duques de Hazard. Los Duques de Hazard Sí. participó. Y después hizo como un spin-off que era como cuando él se vestía como de viejo y le pasaba cosas. Que hay como dos Siguen películas. repitiendo Jackass en MTV, aunque parezca extraño. Creo que hicieron como 2 películas sobre eso. Incluso en este año anunciaron que va a salir Jackass número 4 en el cine. Como que todavía están en esa. Incluso algunos de los integrantes murieron. Como Ryan Dunn, que se la puso en el auto. Que Mucha falopa, Y, Posta que y, mucha su, y falopa. su amigo Van Marguera incluso todavía no está en un pozo depresivo bastante importante, todavía ni siquiera se pudo recuperar de eso, de la muerte del amigo. Eh, pero bueno, digamos que fue eso. O sea, en un momento estos chabones empezaron a hacer esa boludez, realmente se transformaron en estrellas, eran como diciendo, estaban todos los músicos y esta gente estaban como a ese nivel, ¿cierto? Cuando aparecieron se transformaron en eso con este tipo de programa. Es decir, me parece que los otros programas no llegaron a pegarla tanto, o me parece que no llegaron a eso, pero fue importante en ese sentido, ¿cierto? Por lo que representaba, era como también el descontrol, la locura, que incluso, fíjense la importancia que tuvo, que tuvimos una versión argentina de Jackass, que ahora Sarino nos la va a contar la importancia que fue, ¿cierto? O Pará, Manija. ¿cuál?
Quinta ¿Cuál? Yo Fondo. no. Quinta Fondo. Quinta Ah, Fondo, no, nunca vi. papá. Yo nunca fui amante de Quinta Fondo. ¿Nunca viste Nunca. Fondo? Contala, No, nunca me gustó. contásela, manija, Quinta Fondo. ¿Cómo se Y llamaba no el sé qué conductor? contar. No No, sé. ni me acuerdo los nombres de los chabones, pero me acuerdo Eran del hermanos, tema ¿no? de Rammstein y en las propagandas y el tema de Strokes, de Last Night. Last night, Ah, she sí. said, ahí conocí The Strokes. Ya los chabones hacían una versión barata de Jackass, pero sin tanto golpe. Hacían cosas que parecían extremas, que en realidad eran boludeces, pero el chaval decía, sí, vamos a 172 kilómetros por hora acá en una bajada de piedras con punta, ¿viste? Y nada que ver, ¿viste? Sí, una de las Eso, cosas que Bajadita tenía así a eso. lo loco, Que a todo diferencia, bizarro. a Y después empezaron a vender diferencia, ropa y zapatillas. a diferencia de Yaka, que vos decís, en realidad los chabones eran dobles de riesgo o eran profesionales deportistas, que vos decís, en realidad hacían cosas que eran como complicadas y tuvieron casi, como realmente era como jodido lo que hacían. Esto fueron más para el lado humorístico, como decía Manija, ¿cierto? Hacían como que iban a fondo, pero en realidad no iban a fondo, te das cuenta que iban a 2 por hora y como que era un poco más de chiste que tenía que ver con eso. Esta gente la terminó pegando porque incluso hicieron como la marca Quinta Fondo y hay como productos merchandising de Quinta Fondo. habían calcomanía en los autos, boludo. Yo me Las acuerdo patente. calco, las zapatillas, remeras. Sí, hicieron un montón de cosas. No sé, me imagino no se llenaron de plata porque bueno, Argentina. No sé si está Sí, está la versión uruguaya. No, seguro. Qué no, raro. Pregunto, no, eso no ese llegó. programa se pasó Tays Sport, ¿no? Sí, Ah, no, ya. Tays Sport no, Con Fox Sport. razón no miraba Fox eso. En Sports, Fox sí. Ah, Sport. Fox Sport. Ah, mira. No sabía que En era un Fox canal era deportivo, un lo canal de pasaba. Fox, sí. Sí, Y pero era un ahora programa fue extremo. años después. Incluso yo tenía amigos que eran como medio fanáticos de esto, de Quinta Fondo, y que no habían conocido Jackass, que era raro. Pero eso también tiene que ver con el tema de antes del internet, que a veces vos no consumías tantas cosas o no la tenías tan presente. O sea, Jackass lo conocías si estabas mirando en TV, y no después no te aparecía en otra cosa de tu vida, entonces puede ser que lo desconozcas. Yo me Igual, acuerdo Fede, en también sí. viste que vos me decías que se habían volcado muy de lleno a los reality, pero igual también iban prendidos con dentro, o sea, quisieron mezclar los reality con la música. ¿Querés dar el El ejemplo? claro ejemplo, y sí, de Osborne. O sea, no podés hablar de los reality si no nombramos de Osborne. De Osborne, bueno, la familia de Ozzy Osbourne. Es que fue el primer reality de que se usaron famosos para mostrar su vida. Digamos, Exactamente. Fue el primero. y fue súper Sí. exitoso, digamos que Sharon Osbourne, como que es la creadora de este personaje y la que realmente maneja todo, como diciendo, vamos para adelante. Toda la familia, en realidad no era toda la familia porque una de las hijas no quiso participar, pero bueno, era como, ahí estaba Ozzy Osbourne con su ¿En esposa. serio, Fede? Sí, Sí, la del medio. Ah, o sea que eran 3 hermanos en total. Yo claro, pensé que eran ellos dos. no, había una hermana que no quiso participar. En, en esta serie era un reality show donde mostraba como Ozzy tratando de salir de las drogas, tratando de recomponer su vida, Ser padre de familia. ser padre de familia, mostrar eso, quedar como un boludo, que un montón de gente que venía del palo heavy metal realmente le dolió, como diciendo, mirá mi héroe, me lo hacen quedar como un boludo, pero en realidad si vos conocés a Ozzy Osbourne siempre tuvo un costado bastante como humorístico, de parodia, y él siempre se cagaba de risa de sí mismo, entonces no era que en ti se le está cagando de risa de él. El chabón era como una mezcla de las dos cosas, pero bueno, si sos fanático y sos heavy metal cuadrado, tal vez te dolió un toque. En estas temporadas pudimos ver cómo este tipo lidiaba con su familia, cómo el hijo más chico era un boludo, cómo la hija más grande incluso sacó un disco con fama. Kelly era, ¿no? Kelly Osbourne, Sí. ¿cierto? Sí. Que incluso con Papa Don't Preach, ¿cierto? El cover Papa Don't Preach. de Madonna, y era como, vamos. Presentable. Pero llegaron a eso, ¿cierto? El hijo más chico no me acuerdo en qué andaba y era tratar de mostrar esas cuestiones. Y Drogado por las bolas estaba. sí, pero digamos que es importante en ese sentido, ver, ¿cierto? Porque vos y no era cualquier músico, era, o sea, en este momento no era el cantante ya de Black Sabbath, pero vos sí, el tipo era importante todavía en ese momento y apostaron a eso. Entonces recordamos, su casa, su mansión, el tema de los perros,
que le andaban cagando todo. Ozzy Osbourne casi como un abuelo, como medio parecido a un... No se le entendía lo que No, decía. balbuceando bastante, parecía que Ozzy realmente estaba muy medicado y era como cualquier cosa. Pero bueno, en 2002 van por ese lado y trataron de mostrar eso, de cómo esta familia disfuncional de músicos, y duró varias temporadas. Igual fue una cuna de crear artistas, entre comillas, ¿no? Vamos a decirle artista, ¿no? Pero Kelly fue una creación exclusiva de ese No, reality. sí, Nació y ahí. murió ahí. Sí. Y lo No, mismo sigue pasó. Lo mismo viva, pasó sigue viva. con- Está en E! Entertainment hablando de moda. Sí, Lo mismo pasó con el otro reality que fue también de la misma camada que de Osbourne, que fue el de Jessica Simpson, que no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. en donde empezó a tener una relevancia, una aparición la hermana, que Ashley Simpson. sí, la morocha. Exactamente, a mí me encantaba. Y grabó un disco, Ashley, y tuvo su propio programa. O sea, vos imaginate cómo apostaba. La Era muy difusión de jugada MTV, la postura sí, de Cartoon Network. Paris Mirá, Hilton de tuvo un MTV. reality ahí. Sí, después está la de Paris Hilton, Paris Hilton también. con la amiga, cierto que duró también varias Tuvo como temporadas. 4, vos. Tuvo el de la amiga, tuvo el de elegir mi mejor amigo. No, Tuvo uno que era para elegirle el mejor amigo a Paris Hilton. yo lo que digo, para hacer un vínculo, otro de los reality show que tiene que ver con los famosos y tiene que ver con The Osbournes, aunque no sé si es anterior, el de las mansiones. No sé si se acuerdan que te mostraban las casas de los famosos. Sí, yo me acuerdo Sí, sí, la lo vi. de Fred Durst, Iba a decir de eso. Limp Bizkit. Qué buena. Encima el loco te mostraba cuando fue al donde estaba ahí en Seattle, la casa de Kurt Cobain, y bueno, te mostraba la casa de él en realidad, pero bueno, también hacía un recorrido. Y vos, Ari, ¿viste la de Rob Zombie? La de Rob No, Zombie es no, una no. de las mejores porque el chabón es un director de Tiene la cine y guitarra. cantante y tenía como... Y tiene la guitarra de Kurt Cobain. Ah, mira, no sabía. Entrabas El a la corto. casa y tenía la guitarra ahí paradita ahí, digamos, apoyada. La de Kurt Cobain, esa media celestita. Ujú. Esa. Sí, sí. A ver si ¿Vos sabés encuentro. que ese Pensé que ibas a decir formato? eso. Mm. No, yo me acuerdo poco de eso, porque sé que era un horario re raro, y eso lo pasaban no lo pasaban doblado, lo pasaban con el idioma original subtitulado, porque obviamente eran todas Sí. casas de famosos norteamericanos. Pero un formato similar, que acá me va a tener que ayudar Ronnie, porque yo la verdad no sé qué canal, pero un formato similar de Osbourne hicieron con Gene Simmons, el que Sí, es bajista de Kiss, Lifetime. pero no ¿en qué canal? Perdón. Lifetime. Pero Ah, mucho mira. tiempo después. Sí, bueno, también era la misma premisa que de Osbourne. Él como Sí. padre de familia, Pero- la lengua cortada. Pero ahí el tipo no la pegó porque me parece que tenía un poco más de pudor, y a diferencia de Ozzy Osbourne, que tenía carisma y que realmente estaba hecho mierda y el chabón se mostraba como era, en esta de Kiss el chabón como que se trataba de no quedar como un boludo. Y Entonces aparte fue no garpaba bastante tanto eso. anacrónico, pues fue como en el año 2012, 2013. Y no garpaba tanto eso. Un Pero Funko me de acuerdo. Kurt Cobain, eso no. Me acuerdo. Sí, esa es la guitarra del Smell Like. Sí, Qué la limable. celestita. Eh, Vos sabés que en ese pleno auge de reality que también estaba Next, que eso ya era más de. O los Invade Cuarto, donde te mostraban Yo Ah, lo por eso- miraba Nets. No, por eso podemos hablar ahora, antes de nombrar ese Next y los Invade Cuarto, hay otro que tiene que ver, un vínculo que tiene que ver con reality show y un músico que va a hablar Sarino, que es Enchúlame la máquina. Sí, en serio que no. De Ice Cube, de Ice Cube. Bueno, Be sí. My Ride. Podemos Be hablar My de eso, Ride. ¿cierto? ¿Quién era este Yo no- señor, este morocho? Bueno, ¿En qué consistía el programa? Y después, ¿qué terminó pasando cuando se descubrió algunas cuestiones medias? Pero bueno, arranquemos con Bueno, eso. Ah, no sabía. pará, eso. eso no sabía, Fede, eso lo va a tener que contar. Yo no sabía. Bueno, yo no me te cuento acuerdo. que cuando arrancó Exhibit con Enchúlame la máquina, encima le pusieron Enchúlame la Pump It Ride, no sé, bueno, ese Put My Ride. El loco es rapero. Yo no sabía, yo lo conocía ahí en el programa, pensé que era conductor y después ahí, gracias a ese programa, supe que él era rapero. Bueno, el tema es que él conducía ese programa y era como, por ejemplo, que tal persona tenía un auto hecho poronga y lo quería dejar un poco más lindo y escribía al canal y bueno, y el canal te contactaba y te llevaba las cámaras junto con Exhibit y te hacían la presentación, te mostraban el auto cómo estaba hecho mierda. Se lo llevaban a su taller, o sea, a MTV se lo llevaba al taller, a un taller ya con, digamos, tipos, pero preparados para eso, y te dejaban el auto hecho poronga
lo convertían en algo, pero vos lo veías y era así, hijo de puta, lo vendés y te podés comprar 5 mansiones más o menos. Era pero impresionante cómo te dejaban el auto, pero las mejores técnicas, las mejores pinturas, y tenían incluso hasta un tipo que te producía el auto, te lo transformaba, te lo rediseñaba. Estaba buenísimo el programa, o sea, yo no sé llamarlo reality, pero bueno, era el programa típico de esa época. Digamos que era cuestionable lo del tema, que en realidad no era que te tuneaban el auto, sino que te ponían boludeces. Porque era si vos tenías un Duna cansado y los chabones no era que solamente te lo pintaban y te lo arreglaban. Sino lo que te hacían los chabones era, te sacaban la butaca de atrás y te ponían una PlayStation. Sí, un con eso. plasma. Y era todo así, vos veías los Era autos. muy bueno, man. Eran los autos, y vos así, era cualquier cosa. Y a todos los autos eran, te saco esta butaca, te pongo una PlayStation, y acá te pongo un televisor gigante. Y era como que. Una máquina de helado. Sí, era como supuestamente te hijo de preguntaban a puta. vos, como diciendo, ¿qué te gusta, Frigo Sari? bar tenía. ¿Qué te gusta, Sarino, a vos? Los VHS, listo, ¿sabes? Vamos a agarrar tu Duna cansado, le sacamos la butaca y te ponemos la mejor reproductora de VHS, te ponemos un teletubo de 30 pulgadas, porque hacían eso. Era como tratar, y era como cualquier cosa, y como decía Sarino, después esos autos valían un montón de guita, pero era como, no tenía sentido, porque, y bueno, terminaban todos recontentos, como diciendo, gracias. Pero se armó tremenda polémica con eso porque en realidad era todo mentira. O sea, tipo, habían cosas que se las sacaban. Se armó quilombo con la gente porque les pedían que mintieran las reacciones. Tipo, las cosas que eran 7 días duraban 7 meses. Un quilombo. Sí, una de las cosas, podemos hablar, ¿cierto? Años después, cuando termina el programa, hacen toda una investigación contactando a estas personas, porque el programa terminaba en que te dejaban tu Duna con un equipo VHS súper zarpado y lo que sea, y vos te ibas a tu casa andando. Se descubrió que en realidad era toda una farsa y que, como decía Ronita, en realidad no era que en una semana te lo hacían, a veces podían estar meses. Y después la otra cosa, que muchas veces una vez que te terminaban de enchular el Duna, te sacaban todo el equipo ese y a vos te devolvían el auto. En realidad era todo un montaje, no era real, y le cuestionaron eso. Incluso hay entrevistas, testimonios de gente que habla sobre cómo le tocaron el auto y que en realidad era cualquier cosa. Por ejemplo, Seth Martino, uno de los participantes, declara: casi todos los elementos electrónicos que instalaron no funcionaban, y las que sí lo hacían, como las luces LED en su asiento, se calentaban tanto que no se podían manejar si estaban encendidas. Dice, por ejemplo, otro de los participantes dice: en el programa se decía que le habían colocado un escape nuevo, solamente le cambiaron la salida de escape por una cromada, y añadieron mucho peso a su auto sin modificar la suspensión, lo que le ocasionó más de un dolor de cabeza y de espalda. Y así hay Hijo un de montón puta, de qué cosas. ladrones, boludo. Entonces hay un montón de cuestión, como diciendo, en realidad era una cuestión que todos esos autos no eran que te los reparaban, era una cuestión estética, y que esos autos no estaban en funcionamiento, o sea, era para el programa y el carajo. Vos sabés que algo similar supe yo con Next. Bien, Bueno, los invadecuartos. Podemos hablar, Eran por eso, los- podemos hablar de eso, de Next y los embadecuartos, que como tienen en cosas en común, ¿cierto? Podemos Y ahí hablar. en esa época ya empezaron a sacar la parte de música y. Sí, fíjense que hasta este momento, por lo general, lo que tienen los reality shows, a diferencia del primero, o sea, de Real World, acá todos los otros eran como si todavía tuviera un vínculo, como por ejemplo acá te enchulaban el auto, pero era un rapero, en el otro era músico. En un momento en ti dijo, no, ya está, la cuestión de la música ya no garpa tanto, hagamos reality shows con gente común y ya no importa nada. Entonces uno de esos programas, que los invade cuarto, o Next. No sé, alguien que lo querés comentar vos, Sarino, Next, ¿en qué? Y después ¿Qué estaba consiste? Betty Will, pero yo hablo de ese después. los invadecuartos eran, por ejemplo, 3 pibes que se postulaban para encontrar una pareja. Entonces MTV te juntaba a los 3 pibes y una pibita. Obviamente la pibita no miraba a los pibitos. O sea, los pibitos estaban todos metidos dentro de un estudio y la pibita no sabía. Y a la pibita la llevaban a cada cuarto de los pibes. O sea, encima les caía de imprevisto. Te MTV secuestraban. Vos estabas en tu los casa secuestraba. mirando VHS y acomodando las revistas láser, le estabas sacando un poco de tierra y eso. Te golpeaban, te rompían la puerta, te agarraban, te secuestraban y vos no podías guardar supuestamente nada. Entonces esos pibes, cuando a vos te llegaban ahí, el programa consistía en eso, que vos estabas viendo cómo la piba iba mirando cada uno de los cuartos
y como te diciendo, a ver, este pibe Revisaba las cosas. te empezaba a revisar todo, entonces los pibes en un momento era como un chiste y se genera como diciendo, fíjate que va a agarrar ese cajón, yo ahí tengo cosas prohibidas, se La persiguen un poco. pibita la pibita le dan una luz infrarroja. Qué Y complicado. la luz. Sí. Ahí aprendimos Todo lo del tema manchado parecía. de la luz infrarroja y cómo se veían los manchones. Había gente que al Sí. parecer, una cuestión de pintura, no sé qué, le quedan todos manchones por toda la habitación. Le pasaban en la luz por la sábana vieja Sí. una sola gota de huasca, boludo. Eso, qué asco. Y bueno, la premisa del programa era que la mina revisaba los 3/4, tenía que elegir a uno, sin conocer la cara de los pibes. Entonces tenía que elegir a uno dependiendo. Me acuerdo que hay uno que le agarraba los discos y decía, ay no, mirá, este escucha Rasmus. Y se lo revoleaba el disco y el pibe decía, no, mi disco de Rasmus. Se lo terminaba revoleando. Claro, Bueno, y igual para hacer la una premisa era corrección. esa. Esto se llamaba en realidad los Invade Cuarto. Next era otro, era la del colectivo y las minitas. Sí, Nex era otra. Sí, Esto es Inva de Cuarto. Claro, bien, como Hay para que. varios de esos. Pasó Sí, esto no esto es Invade Invade Cuarto, Cuarto. que era como que te hacían eso y era como bastante complicado. Después estaba I Bet You Will, que va en la misma línea, que básicamente agarraban gente común y le entraban a cortar las tarjetas de crédito por plata y cosas de ese estilo, tipo, les hacían, no sé, les ponían un chicle en el codo y decían, te apuesto $500 a que te lo morfás. Ah, me Cosas acuerdo así. Yo no de lo eso. conocí, yo sí no lo conocí. Eso del 2002 dice que si te pagaran por comer comida podrida, tomar aceite de bacalao o lamer la cabeza a un chancho muerto, ¿lo harías? Esa es la premisa de I Bet Your Will. Muy a los yacas, pero en versión. Sí, Sí, es, ya sí. es que en un momento también se transformó en eso. Como un par de cosas era como. En un momento ya era como demasiado fantasioso, que también en un momento tenían una pretensión de como diciendo que esté bueno y después en un momento era como cualquier cosa. El otro que quería comentar era Nets, ¿cierto? Que era como el programa. Que dice: la producción del programa seleccionaba a 5 hombres o mujeres y los metían en un micro. Y lo que hacía era que iba bajando uno a la vez. Y no sé si te acordabas de Cesarino. Era como bastante Sí, cruel. sí, yo siempre lo miraba. Era- Lo miraba porque eh, encima la pibita, más que nada las pibitas, era. No, que mirá, vos sos medio tuerto. Y le decía next y lo bajaba. Es Y que, el pibe se iba. imaginen Y eso. bajaba Era otro que a terrorista. los integrantes a nosotros nos agarran en un colectivo, nos bajan. Nos empiezan a llamar a uno y yo que sé, tenés que caminar como 50 metros hasta llegar a la pretendida mujer con la que vas a hablar. Y era, mientras ibas vos caminando, te veían cómo estabas físicamente, cómo estabas vestido y cómo caminabas. Y un par de pibes que estaban como re complicados. Más vale que era todo siempre desde el prejuicio. Y ni siquiera podían decir una palabra y le decían next, que era que significaba te echaban y que venga el próximo. Sí, o siguiente. La cantidad de minutos que sobreviviste. Y el chiste era ese, de que era supuestamente vos como hombre lo que tenías que hacer era como planificar una cita con esa mujer. Entonces vos planificabas llevarla, o como diciendo, te presentabas, hablabas un rato con ellos y te estaba todo lo ok. Bueno, la primera cita va a ser en este lugar y tenías que pensar algo como divertido. Si a la piba no le gustaba, en cualquier momento te decía Nets y listo, te tenías que ir a tu casa. En cualquier Y momento. Y ese era el lo bueno chiste. era- Y el chiste también era que una vez que terminaba el next, le podía decir el tipo, mira, terminó mi cita, ¿qué preferís? Ah, la ¿La guita. guita o te vas conmigo a otra cita? Y Venga esa plata. otro punto fuerte también era al principio, porque yo me acuerdo de los pibitos, o sea, ya el programa arrancaba, en el caso de los pibitos, eran los 5 pibes metidos arriba del colectivo, y se medían la chota diciendo, no, que esta la levanto yo, que yo esta pibita la tengo ganada, y que mirá lo que sos vos, y ya empezaban los prejuicios entre ellos. Y después con la minita lo veía caminar uno por uno, ya por ahí la minita encima eran injustos, man. La minita se cagaba de risa diciéndole next. O sea, Prejuicio, sí, jugaban con media el pila, güey. No era un programa inclusivo, era como bastante cruel y vos tratabas de verlo eso, como diciendo, bueno, a ver qué onda, pero va por ese lado. Hablando sí, Hablando de eso, sacaron unos cuantos spin-offs de esos shows. Tipo, Sí. de citas así extrañas, han habido 350.000 spin-offs de esos shows. sí, Hay unos cuantos de gente que van a citas, les eligen si van a la cita, los meten en un taxi, le dicen que sí, le dicen que no. Es muy bizarro lo que se ha generado después de esto. Yo lo que quería comentar, otro de los programas que tiene que ver con los reality show y animación, es La Casa de los Dibujos. No sé si lo alcanzaron a ver, que ya esta Sí, serie man. Sí, poco era... y nada, pero la vi, algo vi.
La Casa de los Bueno. Dibujos también era un planteo que era una mezcla de como siendo. Dice, ¿qué sale de la cruza de Gran Hermano? Un superhéroe bisexual, una princesa Disney neonazi, una Betty Boo desequilibrada y otros personajes disparatados. Y era exacto, la Casa de los Dibujos, donde había bastante violencia, sexo, era bastante de arriba, pero era bien el formato Gran Hermano. Entonces los personajes estaban pasando cosas y cada tanto había cortes y estos personajes como que hablaban a cámara y contaban situaciones. Y siempre era como medio complicado. Incluso había un personaje que era como si sería el Link de Zelda o no. Sí, sí. Y el personaje, él era homosexual. Y después tenías, Morocha. por ejemplo, Morocha, la pibita que parodiaba a una de las Jessie, las gatimelódicas de esa Sí. serie de Hanna-Barbera. Pero ella era Y acá, una zorrita. claro, pero acá encima o sea, se reían del tema del contexto, digamos, del tema de que la mina era de color y cuando se quejaba y hacía el movimiento de los dedos. Sí. No, eran Yo- hijo de puta, man. O sea, Después había un Pikachu raro. Sí. Pikachu como ese naranja. era drogado. Pero Ling Ling. el Ling Ling chanchito era, bueno, era el mejor. Pikachu era Ling Ling y se le reían porque era asiático. Sí. Y hablaba. O sea, no tenían código, man. Ese programa era un hijo de puta. Sí, digamos que era una mezcla más parecida, era como un reality show y con un humor muy sacado tipo South Park, entonces era como a cada rato era esas cuestiones. Bueno, esa serie, Fede, por las dudas, arrancó como cortos, o sea, como mini cortitos, después de cada programa, o los 10 más, o todo eso, pasaban como un segmentito de 5 minutos, donde, bueno, sirvió como para promocionar lo que después más tarde iba a ser la serie. Después Sí. ya se convirtió en serie de media hora y media de culto, o sea, hay mucha gente que ama esa serie. ¿Eh? Duró como 3 temporadas, pero bueno, en este momento no tiene un revival, pero bueno, va por ese lado. Otra de las series podemos hablar que tenía que ver con cortos, que era Happy Tree Friends. Sí, ¿Cierto? fría. Tres amigos juntitos. Alejo Valentina. Después podemos llegar a hablar. Sí, pues antes de eso podemos hablar de Happy Tree Friends. Ese era bien sangriento, Happy Tree El Friends. Sí, chiste esa es de como es mucho gore acá. el chiste era más que nada Mal. eso. Era como. Empezaron también como con corto, después hicieron serie un poco más larga y era eso. Un montón de personajes adorados en un bosquecito y eran animalitos Tiernos. que tenían siempre la mala suerte Sí. de morir. Y era la forma que como que siempre morían. Era una mezcla como tipo destino final, porque era como tratar de ser bastante como imaginativos en sus crueles muertes. Y era como muy violentos. Perdían la cabeza, le arrancaban los ojos. Y muchas veces estos personajes como que querían hacer el bien. Y se terminaban hasta como sacrificando. Y perdían la piel. Eran como muy arriba. Y el chiste era eso. Era entretenido, estaba Los bueno. ojos colgando, Y tenía sí. que ver con NTV, ¿cierto? Era como para un público adolescente que decía, bueno, quiero ver violencia y destrucción y como que garpaba. Después cuando lo hicieron un poco más largos, ya perdieron un poco el humor o la onda, porque solamente era eso, no había mucho más para contar de esta serie. Hablando de no había mucho más para contar de una serie, podemos hablar de la que nombró recién Ronit, de Alejo y Valentina. Llega ya para el final casi de la era dorada de NTV. ¿Qué puedes decir de esta serie que querés contar, Ronit? Y esa serie surgió como, en realidad fue algo diferente porque surgió como un webcómic. Todos la vimos en internet a principios de los 2000. Y MTV vio que eso tenía éxito entre los jóvenes y dijo, ¿por qué no la lanzamos? Y así salieron 2 temporadas, creo, de Alejo Valentina. Antes de eso, Marcelo Tinelli también se dio cuenta de que tenía millones de visitas. Imagínense que era una serie flash, cuando tenías que entrar a una página, cuando todavía no era tan popular estas cuestiones. Supuestamente el creador tuvo un ofrecimiento de Marcelo Tinelli para que ese programa termine en Showmatch y el chabón lo rechazó. Como que supuestamente hizo una encuesta, le preguntó. Sí, la encuesta, le preguntó a sus fanáticos si veían que su programa esté ahí y todos le dijeron que no, porque ya en ese momento el programa de Tinelli como que no era muy cool entre los jóvenes. En ese momento. Entonces, bueno, el chabón termina rechazando eso, sigue en su nicho, hasta que, bueno, un tiempo después termina siendo garpado por NTV, que, bueno, al parecer NTV era un poco más cool.
Ya en MTV como que cambia bastante la onda y bueno, como todas estas cosas, muchas de estas series tenían sentido o eran cómicas, o podemos hablar por ejemplo del Mono Mario que también termina en un canal de televisión, cuando eran Eso es lo que como... yo también quería resaltar, eso, la diferencia con Match Music. Y ya tendríamos que hacer algún día un especial de Match Music, pero no hay tampoco tanto para hablar. Pero, por ejemplo, a la par que salían cosas en MTV, estaba el formato más bizarro o bajo presupuesto o poronga, que sería el de Match Music. Yo me acuerdo que algo similar a Next o los... No, Next más que nada. Era Next. Cupido, el programa Cupido. Que Sí, no sé si alguno se acuerda. sí, sí. Eran... Era la versión de todos esos programas, pero estaban bastante como localizados, ¿cierto? Como... Pero Match Music también tuvo su fuerte, digamos, apuesta por ahí, cosas de animación. Por ejemplo, el Mono Mario, también, que también era un webtoon, ¿cómo que se dice? Perdón que yo no... Sí, bueno, más que era nada internet. era como animación en flash de ese momento que te aparecían en páginas de internet. Eran bastante sacados. Lo que tenía el Mono Mario Era como mirar Cabeza de Pija y todas esas cosas. Sí, era más que nada como que había Era bastante el mono. como... Más que nada como iban por el lado del sexo. A diferencia del Y eje de Valentina, que no lo nombramos, no lo desarrollamos mucho, que era como más de un tipo como era como de humor, los personajes que repetían alguna frase y era como un humor un poco más bizarro, raro o delirante, que después se agotó bastante rápido ese chiste, pero bueno, ponele que en algún momento era efectivo. El Mono Mario no, iba por otro lado, que era como diciendo, bueno, incluso cuando lo estrena Match Music, lo estrenan en un horario como de trasnoche, porque era bastante le bajaron el tono, sí, le pero, bajaron, nada que vea lo que veías en internet, pero en mucho más internet controlado. veías más que nada mucho violencia sexual, o sea, había mucho de puteadas, había mucho sexo, Xenofobia también. xenofobia, discriminación sobre las personas Yo me trans. acuerdo Hay un par de la famosa, cuestiones a lo frase, a lo tuyo, que decía, bueno, el Mono Mario, fue Lo como que tuyo. se Tardo. catapultó ahí en Match Music. Y también A mí Match me Music agarré apostó. el orto, pero bueno, ¿Cómo? También recuerdo. perdón. No, dice la frase ahí. El Fer Puricelli, aguante Fer Puricelli, ese personaje me encantaba. Bueno, pero volviendo al tema de Match Music, para cerrar esa diferencia, también me acuerdo que hubo un dibujito que le apostó, que fue como un cortito, y se terminó en como un personaje de culto, que fue Mercano, el marciano, no sé si alguno se acuerda de... Me Bueno, suena el nombre, no me y acuerdo. tuvo una película, boludo, que se estrenó en cine y todo. Eso también me acuerdo que fue como que Match Music fue, digamos, el que le dio el puntapié a esa franquicia. Y otro reality, volviendo a MTV, otro reality que se olvidaron y que no lo dijeron fue, yo no sé si ustedes algunos se acuerdan de Tu Dulces 15. Sí. Justo le iba a nombrar Después como tuvo Tu Dulce 16 también. creo que lo iba a nombrar como para el final, era como diciendo, una vez que hicimos todo este repaso de series icónicas de los 90, que tenía que ver con el tema de la música y la importancia de la marca, los 2000 empieza a decaer un par de cosas, para los 2010 empieza a decaer mucho más, que tiene que ver con el tema del cambio que tiene de formato de MTV. MTV cambia este formato, ya no pasar tanta música, porque en un momento aparece, por ejemplo, Internet, se hace más popular, aparece YouTube, entonces ya no tiene mucho sentido ver en un canal los videos de música, cuando en YouTube está el video que vos quieras, cuando quieras. Entonces MTV contra eso no puede competir, entonces decide empezar a apostar muy fuerte con los reality shows. Y encuentra una arista que tiene que ver con los, como decía Sarino, con dos tipos de cosas que tienen que ver con el público adolescente. Uno de los cumpleaños de 15, encontrar que tal vez para los latinoamericanos es bastante importante y que se gasta un montón de guita sacada. Y la otra, lo de los embarazos adolescentes, que había un par de reality show de chicas embarazadas que también era bastante cuestionable. No sé si de estos programas quieren comentar algo, los de las que los miraban. Yo no alcancé a ver, porque ya me parecía como cualquier... Sí. Yo de mis dulces 15 me acuerdo que pasaban la versión norteamericana, porque habían gente norteamericana que festeja los 15, en el caso de las chicas, y me acuerdo que eran recontra caretas, lo mejor. Después venía mi dulces 15 o mi dulce 16 latinoamericano.
Ah, pero, La vieja se caía a pedazos. pero había gente que gastaba mucha guita, era como una cuestión de ostentación, que después también habría que ver cuánto bueno, eso era sí. real. Después empezaron a irse para el lado de la mamá embarazada. Sí, sí, por eso, después hubo toda una cuestión de eso, de Ahora, creo que también embarazo estuvo el adolescente. Mis Dulce 18, creo que era de vagos. Era para los pibes. Ah, Corríjanme eso, ¿o no? Sí, Bueno, me si parece alguien que sí. está escuchando, si alguien está escuchando después, si quiere dejar en el Instagram en el comentario, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que sí, que estaba el Mi Dulce 18, que era de los pibes. Y el que nos escucha seguramente que es de Argentina nos puede comentar si en su provincia festejó los 18 siendo hombre. Porque en algunos lugares yo se nada, festeja. man. Bueno, en algunos lugares Sé que se festejaba, pero yo algunos lo no. Sí, yo sé festejan. que se festeja. ¿Vos lo festejaste, Fede? No, Allá lejos y hace No. tiempo. no, pero me acuerdo que tenía que iba a cumpleaños de 18 donde era tipo una fiesta de 15. Igual. O sea, Ay, vos no, entrás, no. el chabón ponele. No hacían toda la cuestión de la torta y eso, pero después vos entrás y era como una fiesta igual, ¿cierto? Toda la vestida, comida, familia. Era igual, ¿cierto? No era un cumpleaños más. Pero bueno, tal vez hay un poco más de descontrol porque bueno, ya era gente más grande, entonces tal vez de alcohol y todo eso. Bueno, sí, fue. Me acuerdo, no hace mucho que había ido. Fui a uno de cumpleaños 18. Bien. en Eh, fin, yo, Eso, la no sé, verdad, dejé sí. de ver los realities y la verdad, empecé a obligar a cambiar MTV cuando empezó el de Teen Mom. Cuando empezaron a mostrar nenas de 14 años embarazadas como si nada, ahí fue cuando dije, ya está, hasta acá llegué. Y ahí me ¿Posta bajé eso? del barco. Sí, eso fue Yo uno de eso los no me últimos, acuerdo. lo de las embarazadas. No lo alcancé. Que Sí, sí, me estoy enterando, yo no vi nunca Sí, eso. No, Yo en creo serio. haber visto uno tipo cuestión de peso, de que te hacían adelgazar. Sí, cuestión de peso O sea, también estuvo. agarraban a un pibe y como que lo hacían adelgazar y cortarse bien el pelo porque tenía unos rulos medio raros, ¿viste? El sí, de chaboncito. pobre y Muy fracasado. desprolijo. Sí, una persona muy desprolija, hacerla un poquitito más decente para ¿cómo es? Para los estándares de belleza. Sí, o sea, Teen Mom básicamente era los Dulces 16, pero con una nena embarazada. O sea, se inspiraron en los Dulces 16 y dijeron, ¡oh! Vamos a lucrar con minas de 16 años embarazadas. Y ahí fue Sí. tipo, ahí llegó mi amor. Sí, fue Mucho bastante. prejuicio, ¿eh? Sí, pero una vez más, o sea, siempre la delgada línea que tiene que ver con esa cuestión, ¿cierto? Con lo del tema de los reality shows, que incluso podríamos hacer un especial sobre esas cuestiones éticas, ¿cierto? Hasta dónde mostrar y qué mostrar de la miseria humana y cómo siempre garpa eso, entonces la gente. Y en estas cosas como que se veía bastante. Bien, este fue un gran recorrido sobre MTV y los shows que hubo desde los 90 al 2000 y pico. Ya en el presente, como decía Ronit, ya la mayoría, el canal se transformó en eso, la marca es otra cosa, son más que nada todos reality show. No sé ni siquiera qué están pasando en el presente. No sé si alguien ha hecho zapping esta semana como para ver qué onda en MTV. Siguen pasando Acá- el de la mamá embarazada y te pasan reggaetón a las 3 de la mañana. Acá en Paraná, en Entre Ríos, en la compañía cable que tengo ya no existe MTV. Ya lo sacaron dentro de la grilla. Ah, no, Match acá, Music también. Match No. Music también, creo que. acá tengo Match Music y tengo MTV, así que vivos están los No, dos. todavía está vivo Match Music. Yo hace Sí, banda que no lo veo, pero banda que desde no, que le sacaron el cable acá. Después, lo que yo veía bien, que me gustaba muchísimo, que dejé de mirar en TV y empecé a mirar VH1, sí, que bien, era muy bueno. todo clásico, todo documentales de bandas clásicas, muy poco de la actual. Era todo clásico. Y bueno, y para Ahí los que veía los queríamos. documentales de Jimi Hendrix, de los Guns, Sí, trataron de los agarrar ese Beatles. mercado, eso que había quedado Sí, o el MTV2. Sí, huérfanos. y agarraron todos los videoclips de los 90 y están pasándolos ahí. Te digo, pues yo veía mucho Claro, los de eso. Vivi Sambaje, los vi todos ahí de vuelta. Todo bien noventero y ochentero, todo estaba ahí. Como Ese me para encantaba, había hecho. Como para cerrar, podríamos. Justo encontré la programación de NTV Argentina de este momento, ¿cierto? Si entramos al sitio NTLA, incluso imagínense que cuando había salido en internet en ese momento era como regarpada y era como tratar de entrar a la página de NTV que era como resarpada. Hoy en día está la programación y la podemos ver. Por ejemplo, 7:30 está My Life on NTV, que dice que es un programa especial de Linkin Park y Green Day. Fíjense que es lo único que tiene que ver con la música. Después a las 8 está Teen Mom. A las 20:55 Show. está Catfish UK.
Eso es la gente que como que tratan de hacer como pareja online en internet y en realidad te están estafando. Y aparece no sé si lo alcanzaron a ver ese programa. No, No, no sabía que estaba a hablando. eso no llegué. Es un programa que, por ejemplo, vos, Sarino, estás chateando con una minita, pero desconfías un poco. Te manda fotos o no te manda una foto y te dice que en realidad es millonaria. Y vos decís, me parece que es un loco y me quieren estafar. Entonces contratás a esta gente y esta gente va a tu casa y como que hackea y empieza a buscar información para demostrar que en realidad te quieren reestafar y en realidad no es una minita y es un loco que está en su casa haciendo cualquiera. La programación sigue con Papi Shore. Después viene Sí. MTV Papi Shore. Después Casting de mi ex. La maleta de mi ex. Floribana Shore. ¿Cierto? Jersey Shore. En realidad ya hay como varios spin-off. Después sigue Casting de mi ex. La maleta de mi ex. Las nuevas aventuras comienzan para los Shore. Y otro programa sobre eso. O sea, Jersey Shore otra vez. Y fíjense que tiene que ver con eso. ¿En qué momento aparece la música? Supuestamente a las A las 2 primeras de la horas. mañana. No, a las 6 de la mañana hay un programa ya No. cuchareando en MTV. Insomnium TV son videoclips. A las 12:05 de la mañana son 120 minutos que ahí pasan videoclips. Y a las 4 de la mañana tenés Insomnio que ahí sí es música. No Sí. sé por qué era lo que ponía cuando me iba a comer y a dormir. Después está arriba en TV a las 8 de la mañana. Latino Fuerte a las 9 para Sarino, ¿cierto? Poné Latino Fuerte. Sí. Bloque de canciones 100% en español. La música que está moviendo el mundo en Latino Fuerte. Y cerrás a las 10 de la mañana el último programa con MTV ATR. A todo ritmo. ¿Es en la serio? música. Una hora ¿En y serio se llama media. así? Sí. MTV a todo ritmo. Solo canciones que conocemos todos. ¿Es Después en vienen serio? hits. Después vienen hits argentinos. A todo ritmo latino fuerte hits. Y después en el programa de. Y después, tipo, lo que es el especial te encajan porquerías de reality shows. Qué horror, Sí. boludo. Y Eso acá estoy viendo la programación de cómo está dividido de Latinoamérica de los países. Entonces vos podés buscar la programación en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, mira, hasta Uruguay y Venezuela. Todos esos canales, todos esos países tienen como su propio NTV con programación que seguramente debe haber alguna cuestión que sea como regional también. No. ¿No? Vos decís que ya no hay nada. Sí, La estoy mirando, la de Uruguay es la misma. Sí, estoy viendo que horror, es exactamente lo mismo. Pero bueno, fíjense Espanto, que en ¿no? algún momento NTV tuvo esa idea y tal vez llegó a tener eso. Y en el ¿Te medio acordás? Confus. ¿Te acordás, Fede? ¿Llegaste a conocer 120 minutos ese programa? De ¿Cuál MTV era? a la mañana que te pasaban puros videoclips Ah. que eran de bandas que recién aparecían. Sí, Y eso sí. existe a las 12:05 de la mañana. Mirá vos. Oh, Pero Dios si mío. llegan a entrar en este momento a la página, todo lo que aparece lo mejor de Acapulco Shore, lo último contenido en TLA y tiene que ver todo con eso. Son todos Acapulco reality Shore. show, no llegas a ver a un solo músico. Aparece un programa Yo me llamado pregunto, ¿qué es Short? ¿Qué es Short? ¿Es un apellido? Shore. Es por Jersey Shore. Claro. No conozco. Son No. spin-off de Jersey Shore. Era. Jersey no sé- Shore es no sé. The Real World. El reality del 97 mutó en Jersey Shore, que es el parador que se llama así, y ahora son spin-off de Jersey Shore. Ah, Que en realidad lo que tienen es todo como que le encontraron la vuelta y es como que están en una isla o un lugar así medio copado. Que como que zafa un poco más. bueno, vamos a reconocer que No. MTV todo se reinventa. Trata de reinventarse. Tampoco es que muere. Hoy en día no pero puede, bueno. hoy en día no puede competir con eso. Entonces, digamos que el tema de la música tuvo que encontrar esa vuelta. Porque es verdad, pues, si hoy en día era medio complicado que la gente lo mire. Digo, como para cerrar con esto y no irnos en un punto tan bajo, podríamos hablar de uno de los últimos reality show que realmente la pegó en Argentina y que trató de jerarquizar otra vez el canal, volviendo a poner a gente importante y relevante y que sea de Argentina, como diciendo, bueno, tratemos de recuperar la importancia que tuvo en un momento en TV, que fue Canilla Libre. Vos me estás hablando en serio. Cierto, Nunca el vi reality eso. show de los hermanos Canilla, cierto, del pájaro, cierto, un futbolista muy importante en los Es algo 90. peor.
¿Viste Acapulco Shore? El Sí. coso de los Shore. Metieron a Charlotte Canigia. Ah, mirá, jugadísimo. Pero digamos que este fue como una de las últimas apuestas, me parece, de MTV, que como que tuvo cierta relevancia, que era eso, los dos hermanos en un reality show viviendo su vida, que ellos estaban en Italia y por alguna extraña razón propia del guión, volvían a Argentina y en Argentina trataban de vivir como una vida como un poco más normal, pero trataban de, no sé, y ahí es que aparece lo del tema de Charlotte, que quiso participar y hacer un par de cuestiones, e incluso después terminar en el programa de Tinelli, y el emperador, cierto, el hijo de Canilla, que quería hacer incursionar en la música, creo que llegó a sacar un par de temas y todas esas cuestiones, pero bueno, ya como no sé, medio cuestionable el programa seguramente y ya es propio de los reality show. Lo miré el programa, sí, lo miraba, no sé, eran los lunes, creo que era el lunes, el jueves a las 11 de la noche. No tenía nada para hacer, tenía cable en ese momento y ya fue. Y bueno, Y así, No, supe eso, pero nunca lo vi, por Dios. todo trauma. y así cerramos con la... No sé si el más quiere hacer alguna reflexión final sobre MTV como para ir cerrando. Estamos No, viejos. Yo agradezco al canal en haberme formado en la cultura musical que tengo y haber pasado las mejores etapas de mi vida en la adolescencia gracias a ese canal, pero me da tristeza ver en qué terminó todo. O sea, pero bueno, es también parte del contexto de la historia y parte del contexto, digamos, de los presentes que se fueron dando y cómo se fue transformando todo. O sea, digamos, ya está. La música en parte también murió, así que era entendible que el canal tampoco iba a durar mucho, pero bueno. No, sí, a mí Pero también. sigue. Sí, dale, Sari. Sí, no sigue, pero No, yo ya- ni lo miro, es más, lo sacaron de la grilla, así que yo de no mi pasó. parte, hasta... Se tuvo que reinventar el canal, me parece que va por ese lado, y es verdad que la grilla de muchos cableoperadores directamente no está, y lo que pasa es que cuando un canal deja de estar, la gente lo que tiene que hacer es reclamar para que lo pongan. Ahí claramente, vos imagínate, Sarino, no vas a ir a tu canal, a tu cable, a reclamar para que te vuelvan a poner en ti. No, No. yo acá en Uruguay sí lo siguen poniendo y lo ponen en la grilla, o sea, a la gente sí le importa. Y realmente fue un canal que me formó bastante en lo musical, en la parte internacional. Es muy interesante. Y la verdad, ver la decadencia de ahora, tipo, yo llegué a un punto de que dije hasta acá llegué y tuve que parar. Lo traté de retomar de ver cuando empezaron a repetir las cosas noventosas, como las series de Ren y Stimpy, Daria, las repitieron por un tiempo. Porque apenas las sacaron me tuve que ir porque no lo aguanté más. Nos vamos en un momento así como medio bajón, pero bueno, es propio de MTV como terminó. No sé si Manija querés decir algún comentario final sobre MTV y los Guns N' Roses. no, que grababan muchas cosas de MTV hasta que dejó de pasar música. Y hasta los premios y todo fueron una cagada. Entonces ya, Pero también tenemos que pensar por el otro lado de que ya no somos adolescentes, o sea, está pensado para gente Vos, joven, yo soy joven. hasta 34 también. años. Así que yo ya estoy Es un afuera. pibito. Yo tengo 34, así que estoy No, un sí, pibe joven todavía. tiene que ver con eso, me parece que como decís, ya, o sea, piensen en eso, ya no somos el público objetivo de ese canal, no le podemos pretender o pedir que pasen música, incluso por momentos MTV intentó hacer esa revival, en algunos años lo hizo, en los últimos años. Me acuerdo que ponían como bloques de música, intentaron hacer esa movida, solamente poner música sin cortes ni nada. Y seguramente no le ha funcionado porque al final terminaron apostando con estos reality shows que siguen garpando y que siguen haciendo nuevos reality shows y continuaciones y nuevas temporadas. Entonces, Lo último que vi de MTV, ahora que me acuerdo, me hicieron acordar, era que. No me acuerdo bien cómo era. Que pasaban, suponete estaba la gente mandando mensajes y te mostraban en la pantalla los mensajes que mandaba Sí, la sí, gente sí. y te pasaban el videoclip. Suponete te pasaban el videoclip del cantante de My Chemical Romance. sí, era tipo con Y Twitter, estaba, tipo con hashtags, como sí, que vos sí, podías una cosa votar. así. Mm. Y te ponían, no sabía que el chabón este es el cantante de My Chemical, que esto que el otro, sí, sí, y contestaban los otros, sí. Esas cosas así,
Sí, Eso fue lo último que tenés vi en MTV. razón, yo me acuerdo también haberlo visto y los comentarios eran, los que estaban mirando, muchos Sí. eran jóvenes, que eran como casi como tipo, eran unos Beavis and Butthead cagándose de risa de las bandas, era como que para ellos eran todas bandas viejas, Che, qué bueno que está esto, che, se sí, fue al carajo, está mejor lo o otro, como que ni les se está yendo interesaba. a la bosta. Sí, Así que bueno, MTV se transformó en eso, ¿cierto? A fines, a principios de los 80, más que nada todo lo que fue la época dorada de los 90, brilló, tenía una jerarquía, una marca importante, un montón de gente, un montón de bandas de la noche a la mañana se hizo famosa, apostando tal vez no a la cuestión musical, sino al tema del videoclip, ¿cierto? Realmente las bandas gastaban un montón de plata, había se hablaba de eso, lo del tema de cómo estas bandas cuando pagaban un contrato con una disquera, le daban tanta guita para hacer un video y te mostraban cómo gastaban esa plata, entonces todos estos músicos se tenían que hacer como medio como actores, cómo en un momento eso mm, empezó a perder como ya sentido, ya gastaban, no sé, algunos videos salían $1 millón, era una locura, y después en un momento todo eso empezó a caerse y como diciendo, bueno, ya no tiene sentido y ya está. Y se transformó lo que hoy en día, que vos decís, muchas de las bandas del presente ya no, bueno, cambió la industria musical, ya no se graban discos, sino por lo general se sacan canciones, los videos van por otro lado, porque ni siquiera tenés que gastar guita o esos presupuestos. Se transformó en otra cosa. Entonces MTV tuvo que evolucionar para no morir. Sí, yo y incluso mostrar cuando mujeres estábamos sexy mirando la grilla ya vi que varias cosas las están migrando a Paramount Plus, así que no sé cuánto más queda del canal en sí. Bien, eso sería está bueno para cerrar. Todas estas cosas que dijimos de estas grandes series, algunas eran de MTV, marca MTV. Hoy en día, ¿dónde las podemos ver? Porque vos decís, no están en MTV. Entonces, ¿dónde las podemos ver, Ronit? ¿Cuál es el dueño de estas propiedades? Paramount, por la Paramount, aplicación Paramount Plus. bien. Tienen un... Chivo, para todo el que tenga Claro Video, la tiene gratis por contrato. Así que escuchen eso, ¿cierto? El que tenga claro, aunque sea en Uruguay, al parecer es Y así. no, es para toda Latinoamérica. Hicieron convenio. Ah, bien, algo parecido como cuando llegó, incursionó Amazon Prime acá, que por un año si tenías abono de Movistar también lo tenías gratis. Sí. Paramount Plus lo que tiene es un servicio de streaming nuevo de esta empresa. Tiene algunas cosas que están buenas, otras cosas no tanto. Y vos decís, pero hoy en día tal vez tenemos la saturación del mercado de los servicios de streaming. Y ya todos Sí, tenemos, plataforma, sí. ya hay servicios anteriores y nadie, o sea, Paramount llegó al final y vos ya estás como, ya sos fiel con otros servicios. Pero bueno, es verdad. Claro, todo el mundo en su mayoría es Netflix y después que yo tenía HBO O y el otro Amazon o Amazon y ahí te Como quedás, yo que ¿viste? tengo todos y me quiero cortar una teta. O Disney que ahora o apareció también Disney. para... Claro, esos serían eh, como, y vos decís, de todos esos servicios, ¿cuántos podés tener? Dos, para que no, porque con uno ¿Cuántos vas a mirar? y ya, Con todo el ya material que tres tienen. es medio ambicioso y ya no te da el tiempo. Entonces vos decís, imagínense, este servicio tal vez tiene cosas buenas. Como decía Ronnie, él ya estuvo investigando y muchas de estas series están, pero solamente para la versión norteamericana, no está para la versión latinoamericana, entonces es medio complicado también eso. Se, está, Claro, se, nosotros tenemos Flow, ¿no? se están ajustando, entonces suele pasar eso al principio, con todas estas plataformas, que es una cuestión de contrato, a veces no tiene la licencia para todos los países y están viendo esas cuestiones. Entonces en este momento, querer ver esta serie, está medio complicado para verla porque en un servicio de streaming justo le agarró este servicio que es Paramount, que es como sería casi el más popular. Así que Mirá, este fue el... mírenlo por pirata, Y forma sí, pirata. y no sé si será muy fácil de piratear, porque piensen que todas estas series son muy de los 90, entonces la calidad por la que la puedes encontrar, no sé, no deben estar ni remasterizadas, nada. Entonces está medio complicada en qué calidad la vas a ver y si está completa. Porque no sé si se habrán salido en DVD en su momento, no sé. Es que han salido, por ejemplo, de Daria, están muy censurados por el tema de los copyright por las canciones. Sí, eso también tiene que ver una cuestión. Piensen eso, muchas de estas series estaban pensadas porque era para pasar en NTV, que NTV manejaba otras cuestiones. Después cuando la querés cambiar de medio, se te complica todo. No, tenés que garparlo a los artistas y se te va a la mierda el Es que valor del DVD. y lo que hacen siempre todas estas empresas deciden no garpar y el carajo. Así que bueno, eso fue, no sé si lo más quería hacer algún comentario de Luciana Salazar en los premios NTV o cerramos acá.
Buenardo el podcast, bro. Un dea. Bien, con eso nos vamos. ¿Sí? Esto fue el especial NTI, shows de NTI de los 90 al 2000 y tratamos de hacer un recorrido histórico. Espero que nos hayan escuchado y les haya interesado. Si alguien recuerda alguna de estas cosas, porque nos salteamos algo, nos lo puede decir en las redes sociales o incluso en las redes sociales en la semana. Vamos a compartir algunos videos en las plataformas, ¿cierto? En las redes sociales que tenemos para que vean un par de imágenes que se van a dar cuenta y van a recordar de todas estas cosas que estamos hablando, que seguramente las consumieron si tienen más de 20 años. Si tienen menos de 20 años, bueno, pobre de vos, tuviste otra infancia. Nos vemos, gente. Eso. Nos vemos. Next. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.